Lehenengo puntua, egoki bada 2022ko otsailaren 24an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. PP, parkatu, ez da, Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ, Ados. Bigarren puntua, Basauriko Baskonia lursailetan hirigintza jarduera bat bideratzeko xedean Basauriko udalak eta SPSek lurzorua sustatzeko enpresa erakunde publikoa 2009ko irailaren 15ean sinatutako lankidetza hitzarmenari erantzitako Isildu mesedez, lankidetza hitzarmenari erantzitako gehigarria behin betiko onartzea. PP, Elkarrekin Podemos. Bueno, pues en nuestro planteamiento ha venido siendo que las dos entidades públicas que tenían que negociar una salida consensuada destaca desde el convenio de SEPES con el SEPES y el Ayuntamiento que hicieron desde el 2009. Al final el acuerdo se ha quedado recogido como base el Plan General de Ordenación Urbana que aprobamos todos. El acuerdo posibilita que se pueda hacer una actuación urbanística en la Baskonia. En la Baskonia noroeste, 74.845 metros cuadrados de uso terciario e industrial. Y en la Baskonia noreste, 64.455 metros cuadrados de uso residencial, en los cuales habrá que desarrollar mediante planes especiales en los que se tiene que recoger 398 398 viviendas que recoge el plan especial. Se incluirá también 8 viviendas existentes que se van a derribar. SEPES cederá al Ayuntamiento de Basauri las naves de la compañía anónima Baskonia, que en el Plan General de Organización Urbana viene recogida su calificación como equipamiento de uso público. No obstante, para nosotros es importante el desarrollo pormenorizado o pendientes para cada zona. Y nos preocupa la situación en la que va a quedar el barrio de Larrazábal. Después de más de 30 años fuera de ordenación, el barrio ha sufrido un claro abandono, precariedad e incluso guetización. Se va a producir dos situaciones muy diferentes. Aunque se ha incluido la mayoría de los edificios dentro de ordenación, todavía quedan viviendas que no lo están. La petición vecinal de integrarse en la regeneración del entorno, las viviendas de Larrazábal en un área de rehabilitación integral. Y hasta el momento está pendiente de una actuación en esa zona. Nosotros sí queríamos recordar que en un futuro habrá que hacerlo. Nada más estamos y vamos a votar sí porque también votamos en el Plan General de Ordenación Urbana y creemos que ha sido positivo el acuerdo, como hemos venido reivindicando que había que negociarlo. Y lamentamos el retraso de tantos estos años. EH Bildu. A EH Bildu nos parece muy importante traer a este pleno la aprobación definitiva de este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y SEPES. Nos parece que el convenio que se trae hoy a firmar debe suponer el desarrollo del área de la Baskonia tan necesario y dar solución a necesidades de Basauri, dando continuidad a lo que en su día ya se aprobó en el Plan General de Ordenación Urbana. Siempre hemos defendido la cesión de los terrenos al Ayuntamiento y siempre hemos defendido anteponer el interés municipal a intereses económicos de otra índole. Por tanto, estamos a favor, pero también creemos que hay dudas a resolver y que hay que poner encima de la mesa. Concretamente, en el área Baskonia noroeste, SEPES literalmente se reserva la posibilidad de disponer libremente de esos terrenos en el caso de que los ingresos derivados de las diferentes actuaciones no colmen sus expectativas de retorno económico de la operación. Es decir, que SEPES Basauri Limpio tiene libertad para entender que de buscar una rentabilidad desde su punto de vista. Esto nos inquieta porque es un área fundamental para el diseño del Basauri del futuro.
tiene posibilidades que ofrece tanto a nivel de equipamientos para el pueblo, como puede ser equipamientos de ocio, de deporte, zonas de esparcimiento tan necesarias, así como instalación de actividades económicas, pero actividades económicas que generen empleo de calidad. Entonces, creemos que el ayuntamiento debería de tener capacidad de decisión en el diseño de este espacio. El espacio de las viviendas está bastante claro, pero este otro espacio hay que aclararlo. También hay dudas en cuanto a la devolución de las naves industriales como bienes de interés cultural. ¿Quién va a acometer el coste de rehabilitar y acondicionar esas naves industriales? El ayuntamiento, también SEPES. Y bueno, también habría que aclarar cómo va a quedar el supuesto nudo de comunicaciones que se plantea ahí, la futura playa de vías y el tejido ferroviario. Decimos esto porque en el plan territorial parcial del Bilbao Metropolitano se propone el traslado del actual terminal de la playa de vías de Ariz hacia el oeste, en principio hacia esa zona. Y bueno, por ir acabando, hacer un recorrido cronológico de cómo se ha llegado a este convenio y sobre todo en el aspecto de las viviendas. Cuando se negoció el Plan General de Ordenación Urbana, como EH Bildu, propusimos limitar el número de viviendas y destinar la mayoría del terreno a industria no pesada. En un principio hay que recordar que se proponían construir 1.300 viviendas. Entendíamos que había que racionalizar esta expansión, teniendo vivienda de carácter social, pero limitándola, y para ello también presentamos una moción en la cual decíamos que Basauri no necesita las 1.300 viviendas, con lo cual nos alegra bastante que al final la zona de las viviendas se haya reducido a unas 400. Bueno, nosotros desde el principio hemos defendido esto, al final esa zona va a quedar así, con lo cual nos alegramos, y en una moción que fue con los votos favorables del PNV y en contra de PSE, PP y, bueno, en su día Basauri Bai, también EH Bildu en el Senado y en los presupuestos generales del Estado hemos planteado cuestiones referentes a SEPES, y nosotros también queríamos hablar de la zona de Larrazábal, que también creemos que hay que darle una solución parejo al desarrollo de esa zona. Una solución que está pendiente desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana. Por tanto, Basauri necesita una regeneración de este espacio y creemos que tiene que haber lugares libres, usos industriales y usos de actividad económica de calidad. Vuelvo al PTP y, por acabar, en el PTP aparece que Basauri es municipio prioritario en empleo terciario. Queremos pensar que si ahí se desarrolla actividad económica, no sea empleo del sector terciario, muy respetable, pero entendemos que Basauri tiene que tener industria avanzada y puestos de empleo de calidad. Nuestro voto es a favor. Bai, PSE. La aprobación definitiva de la adenda al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Basauri y SEPES es sin duda una gran noticia para este municipio y para este grupo municipal socialista. No podríamos estar celebrando este momento de la firma del convenio definitivo si en 2009 no se hubiese dado el paso gracias al impulso y decisión de gobiernos socialistas, tanto en España como en Basauri. Cabe recordar que este es el primer terreno que SEPES compró en Vizcaya para su gestión, terrenos de titularidad privada para hacerlos públicos, destinándolos a un uso residencial de carácter social, claro ejemplo de lo que es hacer políticas de izquierdas. Con el paso de los años y la coyuntura económica, ha sido necesario redimensionar los objetivos descritos en el convenio, al adecuarlo a los parámetros urbanísticos impuestos en el área de la Baskonia con el nuevo Plan General que se aprobó el año pasado. También se ha optado por destinar la mitad del suelo a un uso residencial y otro a un uso empresarial, tanto industrial como terciario. Y es ahora cuando se ha dado el impulso definitivo, tras 10 años guardado en un cajón, rescatándolo y dándole una solución. Supone el pistoletazo de salida a un desarrollo tan ansiado como necesario. Esta expansión del municipio generará oportunidades en el ámbito residencial, con casi 400 nuevas viviendas sociales de alquiler asequible, y en el ámbito empresarial, con la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad. Estos dos objetivos formaban parte de nuestro programa electoral y también están dentro de nuestro programa de gobierno. Estoy segura
de que la ciudadanía basauritarra valora positivamente el papel fundamental de este grupo municipal que ha jugado en toda esta operación, evidenciando el sello socialista en el desarrollo de la zona de la Baskonia. Por tanto, nuestro voto es, por supuesto, a favor. Ondo, posten naz, danok ados egotea eta, por supuesto, gu ere ados egon gara, noski baietz, eta danok, baietzera hurbiltzea. Hace 3 meses ya que firmamos una modificación del convenio con SEPES, que tras pasar el pertinente plazo de exposición pública y demás, pues hoy tocaba traerlo a aprobación al Pleno. Creo que el apoyo de los partidos aquí presentes no debería tener ninguna fisura, como así parece ser, porque sin duda alguna supone un avance muy importante para este pueblo, ya que nos da soporte a cualquier actuación que se quiera llevar a cabo en esos terrenos tan estratégicos para el municipio. Un municipio con 7 kilómetros cuadrados, en torno a 7 kilómetros cuadrados, que tampoco disponemos demasiado suelo. Yo creo que lo que tenemos, aunque no sea nuestro, hay que aprovecharlo. Como todos los presentes sabemos, el convenio firmado en el 2009 limitaba las posibilidades de desarrollo de ese terreno exclusivamente a la construcción de viviendas. Se han comentado por encima de 1.000, 1.300 viviendas, limitación que desde AJPNV no compartíamos para nada, al considerar que era una superficie estratégica para generar actividad económica e industrial y que teniendo tanta extensión podía compaginarse paralelamente dicho uso residencial con traer actividad económica. En un primer momento, nuestra propuesta generó rechazo en algunos partidos, pero por suerte, posteriormente, parece ser que bueno, pues se ha ido asumiendo también que era la mejor opción para Basauri, para este pueblo. Es algo que se está trabajando desde los distintos equipos de gobierno en los que ha estado EAJPNV en estas 2-3 legislaturas anteriores y por fin hoy pues se está haciendo visible. Por eso, esta nueva concepción mixta de uso del terreno se plasmó posteriormente en un Plan General de Ordenación Urbana, como ya hemos contado, aprobado en el año 2020 con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en este pleno, hecho que hay que poner en valor, como no puede ser de otra manera. Una vez que se ratifique definitivamente esta adenda al convenio, en este pleno, el próximo paso en el desarrollo del ámbito será la redacción de un plan especial por parte de SEPES, con el cual el horizonte es muy optimista para nuestro municipio y esperamos tanto el desarrollo urbanístico como tanto el desarrollo industrial o terciario que se pretende en esa zona traiga pues, posibilidades, traiga opciones para las y los basauritarras y también traiga, como se ha dicho, empleo de calidad, obviamente, para Basauri. Gure aldetik, bozka baietza. Noski. Hurrengo puntura pasatuko naz, ez badago besterik, bai? 3. puntua, 2022ko ekitaldian zehar emandako beharreko erabilera aldatzeko lizentzia hirigintza kargaren eguneraketa onartzea. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. 4. puntua. Hala badagokio COD 272 eta COD 273 gizarte langileen teknikarien lanpostuen sorrera onartzea. Bueno, hemen esan beharra dago, behar da, idazkariak azalduko digu, ementakina bat sartu behar dugu, Eusko Jaurlaritzatik kultura eta hizkuntza politika sailetik txosten bat jaso dugu, eta txosten hori, bueno, bozeramaileak alderdi guztiak badakite, sartu beharko ginduke diktamenean eta onarpenean. Igual el secretario... Como se ha explicado a los portavoces, cuando se emitió el dictamen de Comisión de Recursos Humanos, todavía estaba pendiente de emisión el informe del Departamento de Cultura y Euskera respecto a política lingüística, previéndose una asignación provisional de los perfiles lingüísticos 2 a expensas de lo que dijera el departamento. Es verdad que ese informe se esperaba recibir más tarde, sin embargo, en el ínterin entre que se celebró la comisión y se ha convocado este pleno ha llegado el informe proponiendo el perfil lingüístico 3 para 2 puestos.
Por consiguiente, lo que se propone vía enmienda, que ha presentado la Delegación de Área de Recursos Humanos, es que el dictamen sea modificado en virtud de una enmienda que propone que se asignen a los puestos el perfil lingüístico 3. Es algo sencillo. En cuanto al procedimiento, lo que procedería en primer lugar es someter a debate y votación la enmienda técnica de la que conocen los grupos, en la que simplemente se trata de modificar la ficha de los puestos, señalando el perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad, la de este acuerdo plenario, y si fuera aprobada se sometería a votación el dictamen con la modificación introducida en virtud de la enmienda aprobada. Por tanto, primero procedería a votar la enmienda. Orduan, bozkatzen dugu emendakina bai, Elkarrekin Podemos. Ados. Barkatu, Elkarrekin Podemos ez dut ados, ezta? Bai. EH Bildu, Bai. PS, A2. EAJ. A2. Vale, orain guztia bozkatuko genduke, ezta? Vale, Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, A2. PS, Bai. eta EAJ. A2. Bosgarren puntua, Abarabeta kaleko 10. zenbakiko ondasun komunitateari emandako administrazio emakidaren sederen jabari publikoa 200 metro karratuko lursailaren kalifikazio politikoaren aldaketa onartzea. Elkarrekin Podemos, A2. EH Bildu, A2. PS, Bai. EAJ, A2. bai. Vale, orduan, leo otra vez el punto y volvemos a votar. No. No hace falta. Pasamos al punto siguiente. Vale. Seigarren puntua. Hala badagokio, 8/2022 kredituaren aldaketa onartzea, desestapenagatik lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako 929.112,75 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos. Antes de votar, queríamos comentar una cosa, que en estos documentos que hay ahora unos cuantos de transferencias de créditos, hay en todos al principio un texto en el que pone: conocido el expediente de las miembros de la comisión, tras la presentación por parte del presidente y tras un breve debate sobre el objetivo del gasto, se somete a votación. Entonces, esta coletilla no la entendemos muy bien porque en la comisión informativa se pidió en varios de los puntos que se presentaban a votación que se explicasen, pero no fue posible. Luego ya se aclaró con la presidenta de la comisión. Pero, hombre, si hay que recoger la realidad de lo que ocurre en la comisión, entendemos que debería de quitarse eso porque no hubo debate ni fue así en algunos de los puntos. Vale, y recojo votamos la aquí. propuesta porque sí sería interesante que el propio secretario que hace el dictamen fuese consciente o conocedor de lo que se está proponiendo y, no sé, él valorase lo que se está proponiendo aquí. Ahora mismo, como podéis entender, nosotros no somos los que elaboramos el dictamen. No sé si el secretario tiene algo que comentar. Bueno, el secretario es verdad que tiene que emitir materialmente un dictamen, que es lo que se somete a pleno. Lo fundamental es la parte dispositiva, que no sufre alteraciones. Y en cuanto a la parte expositiva, somos humanos. Admito que ha podido existir un error, no lo sé, pero en todo caso se lo trasladaré al secretario de la comisión para que lo posible pues se recoja mejor. Pero desconozco lo que ha podido pasar en la Comisión de Hacienda. Si es así, pues me disculpo por anticipado por el posible mal funcionamiento y se procurará corregir. Respecto al voto, A2. Vale, pues pasamos a la votación, si os parece, entonces. Sí, ha dicho que Vale, A2. Parkatu, Elkarrekin Podemos. A2. Vale, EH Bildu,
Como los puntos del 6 al 15 son lo mismo, son todo modificación de crédito, solo decir lo que... Porque aunque lo digamos todos los plenos o cada vez que hay modificación de crédito no deja de tener validez. Todas las modificaciones de crédito que se hacen para inversiones nos parecen correctas. De hecho, igual hasta algunas son iniciativas o enmiendas de los grupos de la oposición, pero no estamos muy de acuerdo con las modificaciones de crédito que se hacen de capítulos de capítulo 1 o gastos corrientes, de revistas, publicaciones, centro de acogida nocturno, no tener en el presupuesto del año valorado el centro de acogida nocturno lo suficiente como para que pueda haber más días, el CIPE, porque tienen subidas de sueldo por el convenio. O sea, son gastos generales y gastos corrientes que hacerlos depender de modificaciones de crédito de remanente, pues no nos parece lo correcto. Y lo decimos en todos los plenos, pero bueno, lo volvemos a decir. En cualquier caso, eso es independiente de los votos de los puntos. En el punto 6 a 2. PSE. Quiero hacer una referencia también, puesto que he entendido que ha habido una intervención general al conjunto de los puntos por parte de EH Bildu y ha hecho alusión expresamente a un punto que afecta a una cuestión que es de mi responsabilidad, que es el Centro de Iniciación Profesional Etxebarri Basauri, y una modificación de crédito que se hace precisamente atendiendo a las eventuales subidas de sueldo que pueda haber en el convenio de intervención social, que es el que se aplica en ese centro de formación profesional básica. Precisamente lo que se hace con ese crédito adicional es garantizar que las personas que trabajan allí, que los trabajadores y trabajadoras van a poder cobrar el sueldo que hayan llegado a negociar y hayan llegado a acordar con la patronal, podríamos decir, del sector. Por tanto, más justificada no se me ocurre esa modificación. En cuanto al punto que estábamos hablando, a 2. Sí que es... Bueno, has hecho unas... Bueno, EAJ, parca tú. Vale. Bueno, si estamos haciendo apreciaciones generales en relación a los diferentes puntos hasta el 15, pues yo decir a todos los presentes que estas modificaciones de crédito en su mayoría corresponden pues, a nuevas obras, proyectos, servicios que se quieren poner en marcha con el remanente del 2021 o que se termina de completar el crédito necesario para su ejecución, porque a veces cuando se elabora el presupuesto no se sabe aún si va a haber el dinero necesario como para o la necesidad de una inversión mayor. O porque no eran incorporables en el presupuesto. Hay diferentes casuísticas. Además, bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo y hablamos de obras, de proyectos, de servicios necesarios para el municipio y entendemos que, por tanto, que todos los partidos que estamos aquí apoyan su realización porque van en favor del disfrute de la ciudadanía, es decir, de que la ciudadanía disfrute de ellos o de que tenga la oportunidad de poder participar de ellos. Y que con la previsión de ingresos del presupuesto a veces no se puede incluir en dicho presupuesto porque no hay suficientes ingresos para financiarlas. Pero es que da la casualidad de que este año, por suerte, y digo por suerte pues con mayúsculas, la verdad, se puede abordar ahora una vez de que sabemos que el remanente realmente está disponible y la cantidad, lógicamente. Gure bozka baiezkoa da, puntu honetan. Bai, zazpigarren puntua, hala badagokio, 11/2022 kredituaren aldaketa onartzea, kreditu gehigarria lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako 140.000 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos. A 2. EH Bildu. A 2. PSE. A 2. EAJ. A 2. A 2. 8. puntua, hala badagokio 12/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Deseustapenagatik lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako 140.000 euroko zenbatekoarekin. PP, digo, Elkarrekin Podemos, parkatu. A 2. EH Bildu. A 2. PSE. A 2. EAJ. A 2. 9. puntua, hala
badagokio 13/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, berdintasun, enplegu eta kooperazio arloko eskatuta 12.620 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. eta EAJ. Ados. No. 10. puntua, hala badagokio 15/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, giza baliabideen arloak eskatutako 6.189,60 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE Ados. eta EAJ. Ados. 11. puntua, hala badagokio 16/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako 1.355.180,61 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. 12. puntua, hala badagokio 18/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, kirol arloak eskatutako 930.919,30 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. 13. puntua, hala badagokio 19/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, gizarte politika arloko eskatuta 27.150 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. 14. puntua, hala badagokio 21/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, informazio teknologia arloko eskatutako 174.624 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. Hala badagokio, 15. puntua, parkatu. Hala badagokio 22/2022 kredituaren aldaketa onartzea. Kreditu gehigarria, kultura arloak eskatutako 63.820,63 euroko zenbatekoarekin. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. 16. Hala badagokio, Basauriko udalerriko 2021ko ondasunen eta eskubideen zerrendaren zuzenketa onartzea. Elkarrekin Podemos, parkatu. Parkatu. Hamasei. Bai, Ados. Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. Alkateak eta arloetako, parkatu, 17. puntuan, alkateak eta arloetako ordezkariek 2022ko otsailaren 21-tik martxoaren 24 arte egindako dekretuaren berri ematea. Ez dakit honen gainean batek zerbait, bai? Esan. Sí, bueno, queríamos añadir al debate que hemos tenido ahora mismo que hay un crédito guía, el 1042 de modificación de créditos, un decreto que también se habla de que se carga remanente en la cuota de la Federación de Municipios y Provincias de 2.299,69 y que estos son gastos que son previstos y que deberían presupuestarse lo mismo que se ha dicho en los anteriores de los puntos anteriores. Y luego hay otro decreto que es el 1022 que nos gustaría que se nos aclarase porque no se nos ha dado ninguna información sobre este decreto, en el que se dice que es necesario proceder a la contratación de una empresa externa para la elaboración de un protocolo municipal de coordinación interinstitucional
para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, gasto necesario por la implicación social que tiene. Este decreto tiene fecha de día 16. El día 22 hemos tenido comisión de acción social y no se ha mencionado nada y nos extraña mucho porque es que además una de nuestras propuestas en los presupuestos era una partida para dedicarla a impartir conocimientos específicos para mejorar las habilidades en labores de coordinación con otros organismos implicados y mejora general de servicio de atención a víctimas de violencia machista. Y había otra también que era de elaboración de protocolos de violencia machista y LGTBI+. No se aceptaron estas enmiendas alegando que esta coordinación existía y que todo lo que solicitábamos ya se estaba realizando y además se nos acusó de mostrar desconocimiento del funcionamiento del ayuntamiento. Entonces, nos alegra que se acepten nuestras mociones, pero nos gustaría saber por qué se ha hecho de esta forma y por qué no se ha informado ni en comisión ni de ninguna otra manera. Vale, tomamos nota, se dará la información oportuna en comisión, está en proceso de contratación como estáis viendo y yo creo que en el momento en el que se tenga, supongo que la presidenta de la comisión se va a dar cuenta. Pero ¿cuál es la razón por la que no se nos ha informado? Realmente no hay ninguna razón. O sea, en principio ni siquiera se había iniciado el proceso de contratación. Consideramos oportuno poder explicarlo en la comisión una vez ya hubiera sido contratada la empresa que fuera a ser la responsable de hacer el objeto de este bueno, el protocolo. El objeto del contrato. El objeto del contrato, el protocolo y nada más. Sí es cierto que tú has venido a decir un poco, es que a veces se nos ha dicho que es que esas cosas ya se están haciendo, efectivamente. Esas cosas ya se llevan haciendo hace mucho tiempo. Hay un protocolo en los servicios sociales, hay un protocolo de funcionamiento establecido con policía local y con Ertzaina y con otros agentes y con igualdad, pero lógicamente lo que queríamos era darle mayor entidad si cabe, hacer un documento más potente, más oficial, por decirlo de alguna manera, y bueno, y se dará cuenta cuando exista la contratación y daremos cuenta de quién va a liderar este tema. Ya se nos aclarará porque es que lo que no entendemos es que se nos niegue y luego de repente así de tapadillo, porque esto es de tapadillo. A ver, tomamos nota de la pregunta. De acuerdo. Se va a dar cuenta, aquí no se ha negado absolutamente nada. Igual no se ha visto oportuno en el momento que se ha propuesto lo que se proponía concretamente. Y estamos hablando en otro momento de un presupuesto, de la elaboración de un presupuesto. En ningún momento se ha hablado que no se viese adecuado hacerlo. Sino quizás tampoco ni era ni el momento ni la oportunidad. Ahora sí, y se dará cuenta en la comisión. Pero disculpa, yo por rematar, no se ha negado nunca, Marian. Eso nosotros ya lo teníamos hecho. Ahora lo que se le quiere dar es más entidad. No es nada nuevo. Bueno, tomamos nota Sí, sí. y se dará cuenta en la comisión. En ningún sitio estaba escrito. Gehiago? Bai, besterik? Amazortzigarren puntua, erakunde autonomaren 2021ko aurrekontuen likidazioen kontu ematea. Elkarrekin Podemos? Parkatu. Ez. Eskerrak. Bueno. Vale, ez badaukagu ez komentatzeko, pasatzen dugu hurrengo puntura, bai? 19. puntua, EH Bildu, bueno, aurretik dekogu 19. puntuan, bueno, irakurri egiten ditut, no sé si tenemos que leer los puntos, lo comento porque tanto el punto número 9 en relación a una moción presentada por EH Bildu en relación a la línea 5, como el punto número 20, la moción presentada también por Elkarrekin Podemos también en relación con la línea 2 del metro y la futura estación de Sarratu, se han transaccionado, hay una propuesta de transaccionar, entonces no sé si tocaría que los proponentes asumiesen la transaccional, retirasen los 2 puntos. Sí, así es. Bueno, recordamos para que conste en acta que en una previa reunión con los portavoces esta misma mañana se ha acordado, entiendo que
el alcalde dirige los debates, pero en principio el acuerdo político ha sido que se tratase de un debate conjunto y se expusiera en un primer orden de intervenciones por cada grupo la moción que defiende y luego ya se entraría en una segunda intervención al debate. Se ha presentado hoy mismo por escrito una enmienda transaccional de los grupos EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a la que se ha adherido el Grupo Popular. Por consiguiente, considero que procede que por cualquiera de los grupos proponentes de la transaccional se lea la parte dispositiva del acuerdo propuesto y si es aceptado por otro grupo, se haga respecto a esa propuesta una primera intervención. Y luego el resto de los grupos proponentes de sus mociones harían una intervención y ya entraríamos en el debate. Por lo tanto, uno de los dos proponentes deberían de, valga la redundancia, proponer la transaccional. Y el otro grupo aceptarla, entiendo. Y el otro grupo aceptarla. Bueno, pues leo la propuesta transaccional. Bueno, acuerdo. Primer punto, solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya que la estación de Sarratu sea una verdadera intermodal, donde se contemple parada de autobuses, estacionamiento disuasorio para automóviles y aparcabicis seguros en el interior de la estación. Una estación funcional, accesible y autoenergética. 2. Solicitar que el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya elaboren un nuevo diseño que garantice la conectividad directa de la línea 5 con la línea 2 del metro en la intermodal de Sarratu. 3. Solicitar al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno de España que garanticen la eliminación del transporte de mercancías por la zona urbana de Basauri, posibilitando así la desactivación de los pasos a nivel de Arizurbi y la Baskonia. 4. Solicitamos a Eusko Trenbide Sareak que en el estudio de reordenación e integración del ferrocarril en Basauri adopte las medidas necesarias que garanticen la eliminación de las afecciones ferroviarias del entorno de Pozocueche, Larrazábal, La Baskonia y Azbarren. 5. y último, solicitamos la máxima implicación de todas las instituciones apeladas en esta moción, garantizando que en ningún caso se derive retraso alguno en el cronograma que fija el segundo semestre de 2022 como comienzo de las obras de la nueva línea. Vale, entonces, ¿el otro proponente debería de aceptarla? Sí, nosotros aceptamos la transacción, la puesta en común de los dos partidos, EH Bildu y Podemos, y también aclarar, porque eso que se ha presentado a última hora, porque hemos estado, nosotros por lo menos hemos estado esperando a ver si nos llamaban también la otra parte para llegar a un acuerdo. No se ha llegado a un acuerdo, por lo que sea, y entonces a última hora pues hemos llegado a un acuerdo EH Bildu y nosotros, y incluso el PP estaba también de acuerdo con el tema, lo que pasa es que se ha puesto en forma a su madre, ¿no? Entonces, nada más, ahí sí. Vale, entonces ahora entiendo, pasaríamos, Podemos podría defender su moción. Sí, así es. Conforme al procedimiento que hemos hablado esta mañana, entiendo que ahora los grupos que han transaccionado, en el orden que consideran conveniente, defenderían su moción y luego, pues, el resto de los grupos. Pero, nos tocaría exponer la nuestra. Tal cual hemos quedado a la mañana, nosotros expondríamos la nuestra. Correcto, eso es. Bueno, yo no sé si ellos quieren exponer algo respecto a su moción transaccional. Quiero decir, a ver, por poner un poquito, a la mañana, tal y cual hemos dado los portavoces, si no he entendido mal, sí que es verdad que cuando hemos hablado los portavoces teníamos una moción más, con la cual íbamos a proponer 3 mociones, ahora nos hemos quedado en 2. Los proponentes iban a exponer las suyas, con lo cual EH Bildu iba a proponer la suya, por ese orden, Podemos la suya, EAJ y PSOE la nuestra. Ahora, al quedar una moción menos, seguiríamos, entiendo yo, que el mismo procedimiento. EH Bildu ha propuesto la suya, la ha argumentado o ha hecho la exposición, además de... No, perdón, debería hacer la exposición de motivos de su moción, Podemos la exposición de motivos de su moción y nosotros presentaríamos la nuestra con la exposición de motivos por parte de EAJ y por parte del PSOE también. Y luego haríamos otro turno más, por ya de contrarréplica entre lo que hemos ido ya debatiendo. ¿Correcto?
Pues entonces, bueno, pues que empiece Podemos defendiendo su moción, si os parece. Bien, como queráis. Bueno, pues la necesidad en que el metro llegará a Usánsolo comparada en el Hospital de Galdácano y la construcción de una estación intermodal en Sarratu fue recogido en un manual para el desarrollo de la movilidad comarcal de Nervión y Baizabal. Este manual fue editado por Sagarra Ecologistas Taldea en el año 2007 como resultado del planteamiento consensuado en la plataforma intercomarcal de Ondo Mugi. Esta propuesta fueron explicadas y expuestas en el Parlamento y en el Gobierno vasco. Desde una fecha, la Diputación Foral de Vizcaya no ha apostado por un impulso al ferrocarril metropolitano de Bilbao en nuestra comarca, sino el impulso de grandes proyectos, unos realizados, otros proyectados como la variante sur de carreteras y la fluvial de la Ría en Lamiaco. Una apuesta al contracorriente de los tiempos que vivimos al favorecer al automóvil en lugar del transporte colectivo de personas y mercancías. A causa de las reclamaciones reivindicativas de diversas asociaciones comarcales, va a ser el Gobierno vasco el que encargue un estudio de una nueva línea del metro hasta el centro de Galdácano, que queda en un cajón en aquella época. El tiempo transcurre y desde la Unión Europea, ante el cambio climático, exige a las instituciones públicas un apoyo al transporte ferroviario, al ser este un medio menos contaminante. Los fondos europeos acordados para impulsar la economía por la consecuencia del COVID-19 obligan a las instituciones públicas vascas a desempolvar el viejo proyecto para intentar obtener una subvención. Aunque nos han vendido en los medios de comunicación que el trazado va desde Sarratu hasta la conexión de Euskotren en Usánsolo, la realidad es un proyecto antiguo del 2008 que solamente llega hasta Galdácano, llegaba hasta Galdácano. El proyecto ha estado paralizado desde hace más de una década por nuestras instituciones públicas que han impedido el disponer de un proyecto completo desde Sarratu a Usánsolo, con conexión con Euskotren, además de un diseño de una estación verdaderamente intermodal de transporte funcional y accesible. Además, esta falta de determinación por el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya se añade una descoordinación en la política territorial de transporte de personas y mercancías. De esta manera, por una parte, están los sucesivos estudios para la línea número 5 del metro y otra, el encargo del Servicio de Apoyo a la redacción del estudio de reordenación e integración ferrocarril en Ariz, donde entre otros objetivos está la integración urbana del ferrocarril, es decir, busca soluciones que eliminen los pasos a nivel tanto de Urbi como el de contenedores e implica la definición de una nueva estación en Ariz o en entorno, así como la reordenación de la conexión con las playas de vías y terminal de mercancías próximas, según recoge el pliego mismo que tenía que haberse salido. Ya ha habido 3 retrasos ya y tenía que haberse, el 6 de abril tenía que salir, se ha vuelto a retrasar de nuevo hasta octubre, con lo cual se ve claramente una falta de coordinación de los diferentes servicios de transporte y dar una solución global a todo el transporte de ferrocarril. El Elkarrekin Podemos vemos que se han encargado distintos planes en función de las líneas que sean de Euskotren, metro y otras líneas ferroviarias mercantiles. Esta maraña de estudios y proyectos, sus resultados son incoherencias y solapamientos que impiden un desarrollo racional de estas redes de transportes y servicios tan interrelacionadas. De ahí la proliferación de organismos interinstitucionales, autoridad de nacimiento hace poco, autoridad de movilidad de Vizcaya, del transporte, otra comisión del estudio del plan estratégico de las Juntas Generales, también con creación hace poco tiempo, días. La comisión para la llegada del TAV a Bilbao y otra para la realización de la parada en La Pacha, creados ante esta realidad descrita. Elkarrekin Podemos, como hemos venido diciendo, vemos que se debería haber diseñado un estudio integral de transporte de viajeros y mercancías en la comarca, de la confluencia
con la confluencia del Nervión y Baezabal y su unión con Bilbao desde hace ya tiempo, y así haber estado preparados para obtener fondos europeos, que solo se ha podido presentar hasta de Bilbao, el metro de Bilbao, a la renovación desde Echevarría hasta Galdácano, no así hasta Usánsolo. ¿Por qué? Porque el proyecto no está hecho y está pendiente de realización, cuando esa perspectiva estaba ya desde 2018, no, desde 2007, ya, y desde 2008 se aprobó ese proyecto. Entonces ha estado en el cajón, ha habido instituciones que no querían poner dinero y entonces ahora de pronto y porrazo han presentado un estudio donde la intermodal no es intermodal. El propio estudio habla de un intercambiador y entonces lo que estamos pidiendo en la moción consensuada es que realmente haya una intermodal que realmente sea intermodal y que recoja todas las cuestiones que son intermodales, ¿no? Que es el primer punto que pedimos, ¿no? Solicitar que el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya que la estación de Sarratu sea una verdadera intermodal, donde se contemple parada de autobuses, estacionamiento disuasorios para los automóviles y aparcamiento de bicis seguros en el interior de la estación, y una estación funcional, accesible y autoenergética. Es que sea una verdadera, porque el mismo estudio reconoce que no es una intermodal. Y así también el que no se tenga que hacer dos conexiones para ir de Basauri hasta el hospital de Galdácano, que no haya que hacer dos. Entonces, por eso hablamos de que se garantice la conectividad directa de la L5 con la L2, ¿no? En este sentido, que también en otros puntos recogemos también lo de los pasos de nivel de Ariz y Urbi y la Baskonia para que se elimine, porque el mismo estudio de ETS que hizo ya en el 2000, ya no me acuerdo, pero es que en el 2018 tenía que estar ya hecho el estudio y después el proyecto, lo marca ellos como unos pasos de niveles peligrosos. Entonces, eso es importante que por eso lo recogemos ahí. No es una cuestión, es que es una cuestión que los mismos estudios que hizo ETS, Euskotren, pues lo recoge, ¿no? Y el otro punto es que también, una cosa que también hemos recogido estos puntos como objetivo en el Plan General de Ordenación Urbana, en el que ahí hablamos de que había que ver una salida a la playa de Vías de Ariz y a la línea que va a Arcelor, ¿no? Un cambio de ubicaciones y tal. Entonces, se marcaba como objetivo. Entonces, por eso se me introducía el otro punto de eliminar las afecciones de Pozocueche, la Larrazábal, la Baskonia y Albarre, ¿no? Y hablamos que esto en el último punto, que solicitamos una máxima implicación de todas las instituciones apeladas en esta moción, garantiendo que en ningún caso se derive el retraso alguno del cronograma que fija el segundo semestre de 2022 como comienzo de las obras de la nueva línea. ¿Por qué? Porque creemos que esto, y queríamos que esto se hubiera hecho unánimemente por todas las fuerzas del ayuntamiento para que sepan realmente lo que se han venido defendiendo en la L5, ¿no? Y sin más, pues creo que queda reflejado un poco la moción que hemos consensuado, ¿no? EH Bildu. Voy a intentar ofrecer algún argumento y no repetirme. Pero en primer lugar sí que queremos poner en valor que cuando recientemente se ha anunciado este proyecto de construcción de la línea 5 del metro, desde luego el proyecto es una muy buena noticia y desde luego hace realidad una reivindicación social histórica como es el metro a Galdakao, con todo lo que ello conlleva para la comarca y con un método de transporte como es el ferroviario de cercanías, que desde luego pues es una muy buena noticia, como digo. Analizando el proyecto, lo que hemos podido,
Observamos, eso sí, carencias estructurales para Basauri, carencias que nos dan a entender que puede ser que no se haya estudiado desde la perspectiva de Basauri. Concretamente, falta de conexión entre líneas, no planteamiento de una solución del paso de mercancías y, por tanto, de la brecha ferroviaria, y lo que consideramos que no es una verdadera intermodal. En el primero de los puntos, la falta de conexión, no se contempla la conexión directa con la línea 2, teniendo que hacer, como bien se ha dicho públicamente, 2 transbordos para ir hacia el sentido Galdakao-Hospital. Además, se llama intermodal a lo que entendemos que no es una intermodal, es un intercambiador de vías que no contempla una conexión, por lo menos en lo que hemos visto, del proyecto constructivo con otro tipo de transporte público, como puede ser alguna línea de Bizkaibus. No contempla tampoco la bicicleta y, por cierto, según el PGU, por ahí cerca va a pasar el Bidegorri, y tampoco contempla aparcamiento disuasorio alguno. El diseño de la estación no parece ser de una intermodal cuando se habla, por ejemplo, de escaleras metálicas y no mecánicas, o cuando se plantea un ascensor en la zona central. Por último, no analiza la posibilidad no ya la decisión, sino la posibilidad de reconfigurar el tráfico de mercancías aprovechando esta nueva infraestructura ferroviaria. Con lo cual, nuestra conclusión es que, visto lo anterior, no se ha contado, como decimos, desde la perspectiva de Basauri, y tampoco se elimina ni la playa de Vías. Y aquí volvemos, como en el punto de SEPES, al plan territorial parcial del Bilbao Metropolitano, que ahí sí propone el traslado de la playa de Vías de mercancías de Ariz, propiedad de ETS, hacia el oeste, hacia esa zona. Así, pone literalmente, se liberan suelos ocupados por esa playa de Vías, pero sin embargo el proyecto parece que lo desestima o no lo plasma. También en el PTP se plantea, y vuelvo a decir literal, un nodo logístico de intercambio modal con el transporte por carretera en esa zona. Es decir, nodo logístico de transporte por carretera, ¿quiere eso decir que se van a sacar las mercancías vía carretera? ¿Qué es todo esto? A ver si nos aclaramos de cuál es el planteamiento de sacar mercancías de esa zona. Y tampoco se habla de en este proyecto de los pasos a nivel de Ariz-Urbi y el Calero. Lo que vulgarmente se dice que nos pueden meter un gol y hay 2 opciones, aceptarlo o exigir mejorar el proyecto. Entendemos que ya no hay tiempo ni para deseos, ni para reflexiones, ni para voluntades de estudiar, sino de tomar decisiones desde nuestro punto de vista y teniéndonos en cuenta. Es importante, intento no liar, conocer la cronología, porque en el 2007 se convocó el concurso para el estudio informativo de la línea 5, que ganó Fulcrum un año después, en el 2008. En el 2010 se aprueba el estudio, en septiembre. Se aprueba el estudio, se abre exposición pública con un plazo de alegaciones, hasta que un mes más tarde, octubre del 2010, se hace el concurso para la contratación de la redacción del proyecto. Un año después, en el 11, Fulcrum empieza la redacción y en el 2015 se aprueba definitivamente el proyecto constructivo. 2015 se aprueba definitivamente el proyecto constructivo. Del 2015 al 2021, pues no aparece nada más. Y 18 de febrero del 2021, nota de prensa. Unai Rementeria, diputado general de Vizcaya, insiste, sin fondos europeos no se puede llevar el metro a Galdakao. El diputado general de Vizcaya ha insistido, sin los fondos de la Unión Europea no se puede acometer la extensión de la línea metro a Galdakao. Un jarro de agua fría. Un mes más tarde se licita el servicio para la actualización de los proyectos constructivos de la línea 5, es decir, se actualiza el proyecto constructivo y se adjudica el trabajo a Fulcrum, llamándole actualización del proceso del proyecto constructivo. Bueno, llegamos al 21 de febrero y otra nota de prensa. El metro a Galdakao se hará sin esperar a los fondos europeos, 360 millones. En 2010 hubo esa exposición pública. Luego ha habido modificaciones posteriores y en el 2022, metro a Galdakao. Un presupuesto de low cost, ¿o qué es esto? ¿Por qué antes se decía que sin fondos europeos no se puede empezar a hacer y ahora se dice que sin esperar a ellos se empieza? ¿Y por qué del 2010 al 2022 no ha habido, a pesar de los cambios en el proyecto,
otra intención de alegar. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Querer optar ahora a los fondos europeos desde un punto de vista más posibilista? ¿Las fechas en las que estamos? Pues no lo sabemos. ¿Por qué presentamos esta moción, que ahora es transaccional? Pues por los motivos de que queremos una intermodal de verdad en Sarratu y porque, lo he dicho varias veces, se está decidiendo el diseño del proyecto sin poder incidir en él. Estamos viendo cómo se habla de este proyecto por delante nuestro. Aquí tenemos a nuestro representante en la Comisión de Política Territorial y en la Comisión de Política Territorial no se ha tratado de este tema en ningún momento. Pero es que estamos viendo en medios de comunicación y en canales de redes sociales información que es por lo que nos estamos enterando. Por ejemplo, el 25 de febrero, EAJ-PNV, habéis puesto en las redes sociales una explicación de por qué no puede haber conexión con la línea 2, que cosa que agradecemos porque lo hemos leído y así nos hemos enterado, que es una hoja entera. En el Basauri hoy, de marzo, aparece: el Ayuntamiento de Basauri plantea una conexión subterránea entre las líneas 5 y 2 de metro. Bueno, entonces ahí nos enteramos que el Ayuntamiento parece que ha planteado una solución, lo cual está muy bien. Y volvemos al canal de EAJ-PNV del 9 de marzo y se vuelve a informar. El Ayuntamiento de Basauri ha planteado que las líneas 5 y 2 estén conectadas de forma subterránea. Bueno, en el correo, el 15 de marzo, ya se posiciona el Gobierno vasco y dice: el Gobierno vasco asume la necesidad de conectar la línea 5 al metro en área. Bueno, pues, con todo esto, pues nos alegra irnos enterando, pero a ver, no es una crítica. Es decir, que creemos que aquí se está moviendo el tema, algunos no nos estamos enterando de esto y creemos que hay que hacer fuerza común para que el pueblo de Basauri obligue, entre comillas, a replantear lo que en este proyecto está en el aire y se tenga en cuenta, simplemente. Repetimos, Comisión de Política Territorial, y sacó el tema pues, los compañeros del Carrequín Podemos y de H. Bildu. Creemos que es el momento de reivindicar lo que históricamente las asociaciones de este pueblo han planteado y es el momento de exigir a las instituciones soluciones, es el momento de que Basauri, en lo que se refiere a infraestructuras, gane o gane más, depende cómo se vea, y decir que, volvemos a decir que el tema de estudiar, pues en febrero del 2020 ya aprobamos por unanimidad todos los grupos políticos municipales una moción y esa moción decía que el Ayuntamiento de Basauri insta a las instituciones implicadas a impulsar el proyecto de estación intermodal de Sarratu y que ésta satisfaga el derecho a la movilidad sostenible de la población basauriarra. Entonces ya nos posicionamos. Y también en aquella ocasión, en esta legislatura, por unanimidad dijimos que el Ayuntamiento de Basauri insta a las instituciones competentes y a Eusko Trenbide Axarea a que valoren la posibilidad de liberar el trazado de la actual línea de Euskotren, de manera que el destino de estos terrenos revierta en el municipio. O sea, todo eso ya lo dijimos. Entonces, un proyecto, y ya acabo, un proyecto que en un año se ha podido replantear completamente. Estamos a 31 de marzo, las obras empiezan en octubre, quedan 6 meses para que los actores implicados replanteen o estudien o valoren lo que aquí estamos planteando. Y si se puede, se puede, y si no, no. Y por acabar, EH Bildu en el Gobierno vasco hemos preguntado al señor Iñaki Arriola, consejero de Transportes, entre otras cosas, y la respuesta es que en estos momentos se está procediendo a la revisión final por parte de la Dirección de Infraestructuras del Transporte. Una vez finalizada se procederá a su aprobación y el plazo previsto pueden ser 3 semanas. Y en estos momentos no se dispone de borrador definitivo, con lo cual no está aprobado. Quedan 3 semanas y lo que hay que hacer es que o bien vía añadir al estudio o bien con notas técnicas posteriores se vaya intentando corregir todo lo que decimos, con propuestas concretas. Vale, geratu garen moduan, orain beste
ez gara sartuko momentuz eztabaidatzen zuek proposatutako mozioan, bai aurkeztuko dugu gure mozioa eta bai txanda ingo dugu bai EAJak eta PSek, eta gero azten gara txandaka eztabaida, ¿es? Bueno, pues desde Basauri no podemos más que aplaudir el anuncio del proyecto de construcción de la línea 5 del metro, la futura puesta en marcha de la estación de Sarratu y el nuevo trazado de la línea de Euskotren, que además del enlace ya existente en Bilbao, sumará a nuestro municipio una conexión directa con la margen derecha y el Txorierri. De esta forma, al ser operada la línea 5 por Euskotren, se posibilitará la reducción del tráfico de trenes por los pasos de Urbi y Ariz, aunque en el futuro próximo lo deseable sería eliminar dicho tráfico de forma permanente, dando respuesta a una histórica reivindicación tanto del pueblo de Basauri como de los partidos que proponemos esta moción, que no es otra que evitar el tránsito de mercancías por las zonas urbanas de Basauri. Este proyecto, además, debe ser compatible con un estudio que posibilite el aumento de frecuencias del metropolitano en su conexión con la capital vizcaína y posibilitar la conexión entre la línea 2 y 5 del metro. Es decir, que lo que se vaya a proponer a futuro no comprometa la posibilidad de dar más frecuencias al metro que llega actualmente hasta aquí. Cualquier cosa que se proponga, que se tenga en cuenta y que no imposibilite ese aumento de frecuencias. Esta estación de Sarratu, en el primer paso que se realiza en consecución de estos objetivos. Por lo tanto, su construcción es para el municipio de Basauri una necesidad estratégica como paso previo a objetivos mayores e irrenunciables para este municipio. Basauri quiere y debe ser responsable con el desarrollo comarcal y territorial y mira con optimismo tanto las iniciativas de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizi-Bizi, el desarrollo de las vías ciclables, el desarrollo de la variante sur ferroviaria como elemento vertebrador de las mercancías y la creación de la Comisión del Estudio del Plan Estratégico en las Juntas Generales de Vizcaya, que debe ser el instrumento para tomar decisión que desde una perspectiva global satisfagan también las necesidades locales de movilidad. Así pues, todas las infraestructuras deben hacer posible estos nuevos retos a los que nos enfrentamos la ciudadanía de Basauri y la de Vizcaya. Por ello, los grupos municipales EAJ-PNV y socialistas vascos presentan para su debate y aprobación al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya que continúen trabajando en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias del territorio, teniendo en cuenta la intermodalidad entre transportes colectivos en coordinación con las decisiones que se tomen en la Comisión de Juntas Generales sobre el estudio del plan estratégico. 2. Solicitar que el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya continúen con sus estudios en la estación de Sarratu, en la que se refiere a la conectividad de la línea 2 del metro como elemento diferenciador de la línea 5 y que posibilitando este enlace entre ambas líneas. 3. Solicitar al Gobierno vasco y al Gobierno de España un estudio para la eliminación paulatina del transporte de mercancías en la zona urbana de Basauri, posibilitando así la desactivación de los pasos a nivel de Urbi, Ariz y la Baskonia. Y 4. Solicitamos a ETS que en el estudio de reordenación e integración del ferrocarril en Basauri tenga en cuenta las afecciones ferroviarias del entorno de Pozocueche, Larrazábal, Sarratu, la Baskonia y Albarren. Bueno, luego pasaríamos a debatir lo que cada uno proponemos. Hay muchas coincidencias, en otros ciertos matices. Ahora le doy la palabra al PS, al Partido Socialista, que defienda en torno a esta moción y después pasaríamos al turno de réplica. Bai, ulertuta alkatea. Bueno, ya es conocida la moción que en estos momentos voy a pasar a defender, puesto que la ha leído el alcalde en representación del Partido Nacionalista Vasco. Y yo lo voy a hacer, obviamente, desde el Grupo Socialista. Voy a intentar trasladar qué es lo que pretende el Partido Socialista con esta moción. Nosotros celebramos que por fin comiencen las obras de la línea 5, que a partir de la construcción de una estación en Sarratu, que por cierto es Basauri
Sarratu es Basauri, que yo sepa. Y aquí parece que sobrevuela que Sarratu no es Basauri. Sarratu es Basauri. Se va a ir desde Sarratu, que es Basauri, al Hospital de Galdakano. Bueno, pues... ¿Perdón? Barkatu. Turnoa pese dauka, errespetatu... Bai, jarraitu mesedez. Mi esker. Y como decía, esta nueva línea 5, que va a comenzar en Sarratu, en la estación de Sarratu, va a darnos conexión con el Hospital de Usansolo Galdakano y también de una manera directa con barrios de Bilbao a los que no llega en la actualidad y no va a llegar obviamente las líneas 1 y 2, como son Txurdinaga o Matiko. Desde Sarratu también se va a poder acceder directamente a esos barrios. La verdad es que han sido demasiados años de idas y venidas con el proyecto y ahora ya en muy pocos meses vamos a ver por fin las excavadoras trabajando. En ese sentido, la satisfacción por parte del Partido Socialista, por parte de este grupo municipal, es completa. Pedimos a las instituciones, además, que financian esta obra de 360 millones de euros, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, que tengan en cuenta la importancia y yo diría que la necesidad de que exista una intermodalidad con otros transportes públicos colectivos que operan en Basauri, como es principalmente Bizkaibus. Y me explico qué es lo que quiero decir. Queremos que en esa reordenación del transporte público que se está trabajando, ya ha salido aquí mencionado, en el Plan Estratégico de Juntas Generales, se contemple que un vecino, una vecina que resida en un barrio que no esté cercano a Sarratu, pues pueda llegar hasta allí cogiendo un Bizkaibus. Nos parece que eso es importante y lo solicitamos tanto al Gobierno vasco como a la Diputación Foral de Vizcaya. La actuación respecto a Sarratu y línea 5 está cerrada ya, porque si no, no empezarían las obras, como van a empezar en breve. Y eso sí, consideramos que ese comienzo no condiciona ni tampoco impide que se estudie, bueno, pues que en algún punto de la línea 2 en Basauri se pueda dar una conexión directa con la línea 5. Esa conexión no depende de este ayuntamiento, pero sí debemos ser agentes activos, entiendo, el ayuntamiento, agentes activos para que esa solución se pueda producir y esa conexión se pueda producir y por eso lo solicitamos en esta moción. Queremos también, el Grupo Socialista, queremos que los pasos a nivel que existen en Basauri desaparezcan. Es decir, que el paso del tren pues, no interrumpa los flujos de circulación, tanto de peatones como lo que tiene que ver con el tráfico rodado. Nos gustaría, todavía más, de hecho, que el trazado ferroviario actual pues, no limitara futuras actuaciones en materia urbanística dentro del municipio. Por eso pedimos en esta moción que en todas y en todo momento, que en todas y cada una de las actuaciones que se puedan realizar en materia de transporte de mercancías esté presente el objetivo de sacarlas del centro del municipio, de sacarlos de las zonas urbanas, especialmente en lo que respecta a Urbi y al Calero, por los pasos a nivel que tienen. Enlazado con esto último, con los pasos a nivel, pues todos somos conocedores, lo he citado antes y también se ha aludido a ello, todos somos conocedores de que en estos momentos se está realizando por parte de ETS un estudio para la reordenación e integración del ferrocarril en Basauri. Pedimos, en esta moción, que en ese estudio, además de los pasos a nivel antes mencionados, el de Urbi y el del Calero, pues se siga trabajando, como nos consta que se está haciendo, con la eliminación de las afecciones que provoca el ferrocarril en otras zonas de Basauri, que también es importante, como es Pozocueche, Larrazábal, Sarratu, La Baskonia y Azbarren. Pero también creo que hay que decir que somos, por lo menos el Grupo Socialista, somos conscientes de la gran dificultad técnica que implican estas dos últimas cuestiones, sobre todo la de la eliminación de los pasos a nivel. Por eso agradecemos a ETS expresamente que haya prorrogado el estudio de reordenación, pero no porque se haya dado una falta de coordinación, sino porque precisamente la solución que se pueda encontrar para la eliminación de esos pasos a nivel pues puedan ser realmente factibles y beneficiosas para los vecinos y vecinas de Urbi y el Calero. Esa es nuestra exposición inicial.
Ondo, orain bai, orain hasiko genduke txanda, bai, Elkarrekin Podemos. Bueno, txanda, bai. Bueno, en todo el historial que antes he explicado, se ve claramente que aquí no se ha potenciado el ferrocarril, el metro y demás. Y que, de hecho, con la situación que está desde Europa, ya se están en estos momentos, en el libro verde que han sacado, europeo, hablan de que en el Estado español hay un 4% nada más de utilización del tren para mercancías. Y está llamando la atención que se tiene que aumentar eso, pues porque en Europa se llega al 16% de mercancías. ¿Qué ocurre? Que aquí se lleva adelante el estudio de la línea 5 y resulta que por el otro lado se está haciendo otro estudio y no hay una coordinación. Entonces, se empiezan a hacer diferentes estudios y no tiene sentido, porque si hay que dar una solución, tendrá que verse el conjunto de ellas. Y uno de los problemas que nosotros vemos aquí en este asunto es que si se empieza a hacer un proyecto sin haber tenido lo que aquí realmente hemos pedido en el Plan General de Ordenación Urbana, que es que se lleve adelante el estudio y la reubicación, que lo decíamos claramente como objetivo, la reubicación tanto de la playa de Vías como en los pasos de nivel, pues es que eso tiene que hacerse conjuntamente, porque si hacemos ahora el trazado nos puede pasar lo mismo que con la ubicación, la conexión de la futura la estación de Sarratu, con la conexión de Basauri. Si eso se hubiera previsto antes, ese estudio, pues no se tendría que ir a Echevarri a hacer el transbordo, por ejemplo. Entonces, ahora, si esto tiene que haber una coordinación de todos los ferrocarriles, tanto de personas como de mercancías. Y que eso se vaya coordinado y se engarce de tal manera que puedan dar unos resultados positivos, porque si no, los coches van a seguir entrando a Basauri. Si no hay un aparcamiento disuasorio, pues vienen a los parques que hay en Basauri, a lo del metro. Si habría un parque disuasorio allí, que es una de las cosas que planteamos, pues pueden parar allí los que vengan de otros sitios. Si hay autobuses si tenemos que haber parada de autobuses, para esos autobuses necesarios tampoco viene el proyecto. O sea, tiene muchas limitaciones ese proyecto. Nosotros no tenemos interés en retrasar ese proyecto, pero sí tenemos interés que se revise todas estas cosas que se tienen que ir colocando, porque en Bilbao hicieron, es que es alucinante, hicieron la terminal en Bilbao y no pusieron aparcamiento de bicicletas, lo han tenido que hacer después. Entonces, esa revisión en 6 meses se puede revisar y que no se entre en contradicción con lo que hay ahora, con este cambio, digamos, de vías que hacen en Euskotren, que no es una intermodal, que eso lo reconocen el propio estudio y en el propio estudio. Entonces, creemos que eso tiene que hacerse ya y por eso tenemos, cuando nosotros decimos, es que en la moción que presenta dice, se estudiará, pero si no se estudia antes de que se haga, porque las modificaciones que se hacen, algunas son sencillas, incluso, que habéis hablado vosotros y que nosotros hablamos, de que la línea 5 con la línea 2 vaya directa, porque uno de los problemas que ha tenido que, por un lado, una cosa depende de Euskotren, otra del metro, y ahí se pegan entre ellos. Joder, ¿por qué se tiene que, en Basauri, se tienen que bajar los de la línea 2, los que vamos de Bilbao o de Basauri, y bajarse en el andén, coger el otro, el de Euskotren? Es que no, eso no es. Eso es una solución fácil y sencilla, además, por poner un ejemplo, pero hay que tener en cuenta de que el diseño, todas estas cosas que nosotros planteamos y que ya estos objetivos los estuvimos marcando en el Plan General de Ordenación Urbanas, hay
hay que meterlos y hay para que no se antepongan una cosa con las otras. Si no, a Basauri va a volver otra vez. Tenemos ganas de que el metro se haga, hace una cosa positiva el metro, pero nos va a quedar colgando muchas cosas como pasa, como somos un sitio donde pasan todos los trenes, todas las mercancías hoy en día y todo eso tiene que ir buscar una relación con un estudio, que es lo que planteábamos nosotros, un estudio global que ataje tanto el ferrocarriles de mercancías y ferrocarriles de las personas, que dé una solución a todo. No se puede andar todo el día parcheando y luego dejándolo las cosas a medias. EH Bildu. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un proyecto encima de la mesa y hay dos posiciones claras. Una posición que es la del equipo de gobierno, que está diciendo este proyecto vamos a dejarlo como está. Y hay una segunda posición de la oposición, Carrequín Podemos, PP que no está y nosotros, que estamos diciendo, oigan, no han contado con el pueblo de Basauri, dan un pasito hacia atrás y vamos a repensar un poco este proyecto porque no tenéis en este proyecto ninguna de las reivindicaciones que históricamente se han hecho en Basauri. Voy a explicar las tres reivindicaciones que nosotros tenemos y por el cual no estamos de acuerdo con este proyecto. Esto no es una idea de EH Bildu y el compañero lo ha comentado antes. Existe un libro que es el Manual para el Desarrollo de Movilidad Accesible y Sostenible, que está firmado por Sagarra, Ecologista en Marcha, Ondomugi y por el Ayuntamiento de Basauri. Hace 15 años, en este manual decía, en Sarratu confluyen, juntándose físicamente, 3 líneas ferroviarias claves, Euskotren, Metro y FEBE. Desafía toda lógica que estas 3 líneas transcurran paralelas y prácticamente pegadas o se crucen en la zona de Sarratu y no se haga una intermodal que posibilite el pase de los viajeros de una a otra. Tiene narices que hace 15 años estemos hablando de esto y llega el día y nos hagan un intercambiador, no una intermodal. Porque Sarratu no es una intermodal, es un intercambiador. Porque vaya a llegar los autobuses de Bizkaibus, no. Porque vamos a tener parking de Osorio, no. Porque está contemplado que llegue el Bidegorri, tampoco. Es una estación, la que tenemos en Cucuyaga, metida, encajonada en las vías de Euskotren debajo del puente. Eso es Sarratu. Y no estamos de acuerdo con esa estación. Nosotros queremos una intermodal porque históricamente en Basauri, desde este libro, seguido con la plataforma Metro a Orain, que también reivindicaba este tema, seguido con la plataforma Otro Basauri es Posible, donde todos los organismos sindicales, sociales, juventud, mujer y partidos políticos, todos menos PP y PSOE, estamos comprometidos en esa plataforma, hablábamos de la estación de Sarratu como intermodal. Porque Basauri es la cabecera de comarca, nos guste o no, y Basauri es un nudo y un cruce de comunicaciones de toda la comarca. Y Basauri tiene que tener una intermodal, no un intercambiador como San Ignacio, que es lo que se está planteando, una intermodal. El segundo punto que no estamos de acuerdo es que no se conecte la línea 2. Nos parece un error grave, no. Lo siguiente, que en este proyecto no esté conectada la línea 2, nos parece un error, pero de libro. Voy a poner un ejemplo que puede haber 50.000 ejemplos. Voy a poner uno. El 20% de la población de Basauri es Ariz-Urbi. El 20% de la población, unos 8.000 personas. Según la página web de Metro, en la página web aparece un escrito que dice la estación de referencia de un usuario es la que está a 10 minutos como mucho andando. La estación de referencia de los vecinos de Urbi-Ariz, que es el 20% de la población, 8.000 personas, ahora mismo para ir al hospital, que es lo que nos interesa, es la estación de Euskotren de Ariz, que está como estación de referencia a menos de 10 minutos andando. ¿Qué hace una usuario de Urbi-Ariz? Pues va andando a esa estación de referencia de menos de 10 minutos, se monta en el tren, llega a Usánsolo, se baja, un autobusito azul le espera y le lleva a la puerta del hospital. Un transbordo. Cuando nos quiten la estación de Ariz, porque esa estación se va a trasladar a Sarratu, esa se quita en Ariz, se traslada a Sarratu, y ya Sarratu no va a ser una estación de referencia para Urbi-Ariz, porque está para gente con movilidad reducida a más de 20 minutos andando. Para una persona que es movilidad rápida, pues 15 minutos según Google Maps, pero 20 minutos para una persona mayor, que son encima los usuarios, desgraciadamente, de los hospitales.
nos quitan la estación de Ariz. ¿Qué tiene que hacer una persona con movilidad reducida? Se monta en su estación de referencia, que es la estación de Metro Ariz. Coge el Metro Ariz y tiene que ir hasta Echevarri. En Echevarri se baja del metro, cruza el andén por el ascensor al otro andén, coge la línea 1, llega a Sarratu Basauri, se baja del metro en Sarratu, cruza por el ascensor al otro andén y se monta en la línea 5. ¿Qué ha ganado el 20% de la población de Basauri con este proyecto? ¿Qué ha ganado Urbi Ariz con este proyecto? Entre nada y nada de nada. Porque la estación de referencia, vuelvo a repetir, ha duplicado el recorrido andando. Entonces, entre nada y nada de nada. Y la tercera cosa con la que no estamos de acuerdo. Basauri es el patio de atrás de Vizcaya. Basauri es el patio de atrás de Vizcaya. Cada día nos encontramos en el Teleberri una persona ajena a Basauri diciendo que van a poner la estación del TAP, que nos van a poner la estación de Sarratu, pero en Basauri no sabemos nada, porque el Ayuntamiento de Basauri no solo es el equipo de gobierno, el resto del Ayuntamiento de Basauri no sabemos nada. Bueno, pues bien, si no ponemos ahora encima de la mesa la eliminación de las mercancías, del corte ferroviario que tenemos desde Calera hasta Ariz, nos lo vamos a comer con patatas de por vida. Y lo voy a decir en castellano puro. Como no lo metamos en el proyecto ahora mismo, estamos jodidos de por vida, porque no nos van a modificar esa línea en la vida. Entonces, o ahora mismo, en este proyecto, metemos esto, la eliminación de las mercancías, la eliminación de los 3 pasos a niveles de Calero, Ariz y Urbi, o nos comemos con patatas esa brecha ferroviaria que tenemos en Basauri de por vida. Esa brecha ferroviaria antiguamente llevaba arena de Arija y lleva las bobinas de Arcelor. Ahora mismo solo lleva las bobinas de Arcelor. Como mucho, estamos hablando de 1, 2 o a lo sumo 3 convoys al día. Vamos a mantener una infraestructura para eso. Vamos a mantener el corte de Igaizábal, de Iparraguirre, el muro que está entre Larrazábal y Sarratu, la nueva expansión de Basauri que hemos estado hablando de SEPES. Todo eso va a estar hipotecado por unas vías que de 1 a 3 convoys al día. O sea, es el momento de decirles, oiga, señores, es el momento de Basauri, es el momento de hacer una estación intermodal, es el momento de conectarnos con dignidad a Galdakao y es el momento de quitar las mercancías. Y por eso decimos, no nos gusta este proyecto, den un paso hacia atrás, replanteémoslo, cojamos aire y vamos a hacerlo bien, solo es eso. Tan lícito es una posición como la otra. Y esas son las 2 propuestas que hay encima de la mesa. Lícitas las 2. ¿Qué caso? ¿Pese? Bai. Originariamente para este debate teníamos 3 mociones que se presentaban por parte de los diferentes grupos. Una de EH Bildu, que fue quien presentó la primera moción, la que ha propiciado precisamente que tengamos hoy aquí este debate público, y en la que, entre otras cuestiones, se hablaba de cambiar la ubicación de la estación de Sarratu, alejándola hacia Echevarri, o sea, más lejos de donde está. La segunda moción fue presentada por el Elkarrekin Podemos y entre sus puntos planteaba la conexión de la línea 2 con la 5, uniendo la estación de Ariz con la de Sarratu, bien, entre otras cosas. Y la tercera moción era, y sigue siendo, pues la que hemos presentado, AJ y PSE, los 2 partidos que conformamos el equipo de gobierno de Basauri, y que en mi anterior intervención ya he desarrollado, por lo tanto no hablaré ahora de ella. Yo creo que se ha intentado, y lo digo de verdad, de corazón, que con toda la buena intención por parte de los 5 partidos llegar a un acuerdo unánime. Y bueno, pues no ha sido posible. A ver, a veces no se puede, es lo deseable, pero, y más en cuestiones de tanto calado como esto, porque está claro que estamos todos los partidos muy preocupados y ocupados en que nuestra movilidad dentro del municipio sea lo más sostenida posible y la mejor posible, pero bueno, no ha sido posible. Al final el acuerdo solo se ha dado entre H. Bildu, el Elkarrekin Podemos y el Partido Popular, lo que bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Porque partidos tan distintos entre sí no solamente puedan votar a favor, sino que puedan presentar una iniciativa conjunta. Yo creo que eso da muy buen ejemplo a la sociedad, permíteme
me permitís decir esto, por favor, da un muy buen ejemplo a la sociedad de que la política sabe gestionar la pluralidad de la ciudadanía a la que representa. No es la primera vez que pasa esto, lógicamente, pero creo que siempre es positivo y es de destacar, ¿no? Esos posibles acuerdos entre diferentes. Pasando ya al tenor de lo que es la moción que presentan los 3 partidos de la oposición, voy a tratar de explicar por qué el PSE no ha podido llegar a ese acuerdo unánime entre todos, adelantando que había partes muy sustanciosas y de mucho peso en las que coincidíamos, pero alguna otra que lo ha hecho imposible. Comienzo por lo que yo entiendo que nos une además a los 5 partidos, aunque sea con algunos matices. Se solicita al Gobierno vasco, a la Diputación, al Gobierno de España que se garantice la eliminación del transporte de mercancías, lo que tiene que ver con las mercancías y los puestos a nivel. Bueno, aunque la moción presentada por Partido Socialista y EAJ no contenga expresamente esas palabras, sí que recoge que queremos la eliminación del transporte de mercancías a su paso por Basauri, como ya he dicho antes. El matiz está en que desde el Partido Socialista somos muy conscientes de que las mercancías que pasan por Basauri no solo están de paso, sino que en algunas ocasiones, y se ha puesto aquí encima de la mesa por parte del representante de H. Bildu, pues sirven para empresas o de nuestro propio municipio o de un entorno muy cercano en el cual trabajan trabajadores y trabajadoras que viven en Basauri también. Por tanto, cualquier modificación que se pueda hacer en cuanto a eso tiene que tener en cuenta esta circunstancia y eso es lo que pedimos y que no se ponga en peligro, por tanto, de ninguna manera la continuidad de ninguna empresa, que está claro que ningún partido estamos en ello. Por eso digo que yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero también creo que tengo que decir que fácil y sencillo, que ya lo oigo muchas veces en este pleno por parte de la oposición en muchas ocasiones, fácil y sencillo no suele haber casi nada. Y si estamos hablando de un municipio atravesado por ferrocarriles desde hace muchas décadas, contemplar que de un plumazo pueda desaparecer el trazado ferroviario es harto difícil. Por tanto, y antes creo que también lo he comentado, ese estudio que se está haciendo para la reorganización de las infraestructuras ferroviarias en el entorno, bueno, dicen de Ariz, pero es de Basauri, se ha tenido que prorrogar porque es muy complicado encontrar una solución. ¿Qué hacemos en Urbi? ¿Soterramos el tren entero? ¿Cuánto cuesta eso? No sé, no quiero ni imaginármelo. ¿O hacemos algo que igual pueda ser peor el remedio que la enfermedad y que igual no sea lo que más beneficie precisamente a los vecinos y vecinas de Urbi? Ojalá pudiese desaparecer. Yo creo que todos estamos en eso, pero habría que ver cómo. Estamos de acuerdo también el Partido Socialista en el punto 4 que nos ha presentado en esta transaccional los 3 partidos de la oposición, porque es un punto que tenemos igual en ambas mociones, que es el que hace referencia, pues bueno, a adoptar esas medidas necesarias para que se garantice la eliminación de las afecciones ferroviarias del entorno de Pozocueche, Larrazábal, La Baskonia y Azbarren. El punto 5, que yo creo que estamos también bastante de acuerdo, punto 5 me estoy refiriendo al que han presentado los partidos de la oposición, habla de solicitar la máxima implicación de todas las instituciones apeladas en esta moción, garantizando que en ningún caso se derive retraso alguno en el cronograma, que fija el segundo semestre de 2022, es decir, a unos pocos meses que empiecen las obras de la nueva línea. El Partido Socialista hemos defendido la línea 5 siempre, tanto cuando su gestión se preveía que fuese por metro, por parte de Metro Bilbao, como ahora que se ha decidido en otras instancias que sea a través de ETS, que la opere ETS, que ya gestiona la línea 3, con éxito, por cierto, cuanto menos de uso, en cantidad de uso y también de satisfacción de los usuarios. La hemos defendido estando en la oposición y estando en el Gobierno, tanto en la oposición de Euskadi, podríamos decir, y en el Gobierno vasco, estando en el Gobierno vasco, como estando en la oposición en Basauri y estando en Gobierno en Basauri, tanto en esta etapa como en anteriores. Y yo tengo que decir que no puedo más que por una mera cuestión de coherencia personal, a la fuerza tengo que estar de acuerdo con este punto 5, porque este punto lo escribí yo. Yo lo escribí.
porque es un punto que se propuso como posible, desde el equipo de gobierno, por parte del PNV y PSE, como posible punto a incluir en ese acuerdo al que queríamos llegar todos, pues para que no pareciese que estamos discutiendo, sino que realmente todos estamos por lo mejor para Basauri. Pues, nanay, se nos dijo que no, que eso no se quería y ahora parece. Bueno, sí, tal cual. Son, como decía antes, por tanto, 3 puntos muy importantes en los que estamos de acuerdo, pero hay 2 cuestiones que no compartimos y que, sobre todo en lo referente al punto segundo, nos hacen imposible acordar. En el punto primero es que el que solicita al Gobierno vasco y la Diputación Foral que la estación de Sarratu sea una verdadera intermodal, donde se contemple parada de autobuses, estacionamiento disuasorio para automóviles y aparcabicis seguros en la estación. Una estación funcional, accesible y autoenergética. Bien, en cuanto al aparcamiento disuasorio, tenemos uno en estos momentos pues, de baja utilización en estos momentos, ese aparcamiento que es el del Carbonato, al comienzo de la calle Larrazábal, y que podría quizás servir para un pues muy posible aumento de necesidad de aparcamiento cuando esa estación esté construida. Pero bueno, yo también lo que creo es que no podemos engañarnos, porque no podemos estar a 2 cosas contradictorias a la vez. No creo que estemos pensando y hablando de fomentar el uso del automóvil privado cuando lo que buscamos precisamente es sacar cada vez más coches de las carreteras, digo yo. Bueno, por otro lado, en mi intervención anterior, en la que defendía pues, esta moción que hemos presentado junto a EAJ, ya he dicho que para mi grupo es necesario que la nueva estación de Sarratu o en su entorno más cercano haya una parada, pueda parar Bizkaibus. Pero claro, nosotros, yo por lo menos como el Grupo Socialista, como representante de la ciudadanía basauritarra, lo pedimos para nuestros vecinos y vecinas, para los de Basauri. Si alguien quiere pedirlo para otros municipios, pues no sé, entiendo que tendrá que hacerlo otros precisamente pues en sus ayuntamientos o donde les corresponda, pero no aquí salir los de Basauri a decir que les pongan no sé qué a los de otro sitio. No lo veo yo así, no creo que sea la que nos corresponda. Y más, precisamente, por dar la razón igual a uno de los argumentos que tanto se esgrimen por parte de algunos de los grupos de la oposición y que hoy se ha puesto otra vez encima de la mesa, diciendo que somos el patio de atrás de Vizcaya. Me sorprende muchísimo tener que escuchar esa queja continua respecto a las infraestructuras que soportamos en Basauri y luego, porque dan servicios a intereses supramunicipales, que no son para los vecinos y vecinas de Basauri, que también lo son, pero bueno, no son exclusivamente para ellos, y ahora en esta moción de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP resulta que se plantea que Basauri asuma una nueva carga, pensando en los intereses de no sé quién, desde luego no el de los basauritarras. En cuanto a la accesibilidad, que también se contempla en este punto, que entendemos, bueno, la lógica preocupación, pero no creemos que sea necesario recordar al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya que tienen que cumplir la ley en cuanto a accesibilidad. Bueno, pues yo creo que no es necesario. Lo de las bicis me parece muy procedente, la verdad, yo creo, en eso sí estaría de acuerdo. Y, por último, hay un punto 2, que es el que solicita que el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya elabore un nuevo diseño que garantice la conectividad directa de la línea 5 con la línea 2 de metro, en la intermodal de Sarratu. Aquí no podemos estar de acuerdo, es imposible. No se puede realizar ese nuevo diseño, compaginar que se realice un nuevo diseño, que no es fácil, no hay tiempo, o sea, no hay ese tiempo, en 6 meses eso no se hace y quien esté diciendo eso no tiene ni idea de lo que está hablando. No se puede hacer ese nuevo diseño y que se cumplan los plazos que el cronograma marca. Además, quien no estuviera de acuerdo con este diseño, que además se nos ha dado aquí la cronología, que es presentado en 2010 con el Gobierno vasco socialista, con el mismo consejero de Transportes que hay ahora, Iñaki Arriola, quien no estuviera de acuerdo en aquel momento podría haber hecho alegaciones. Hubo un trámite de exposición pública para ello de todos los estudios informativos de cada uno de los tramos. Todo lo que digo aquí es así. Y alegaciones hubo, efectivamente. El Ayuntamiento de Basauri hizo unas alegaciones y, bueno, pues algunas de ellas fueron atendidas. Es verdad que el proyecto no es exactamente igual. Yo creo que es mejor ahora que entonces, pero no cambia dónde estaba la estación de Sarratu, ni cambia una cosa muy importante, que creo que es que se está lanzando mucha niebla aquí. ¿Cuándo iba a parar?
¿Cuándo iba a parar la línea 2 en Sarratú? ¿En qué proyecto exactamente? En ninguno. En ninguno. Ni en ese libro de hace 15 años. Porque cuando se hace la línea 2, si se hubiese previsto haber parado en Sarratú, habría parado en Sarratú previamente, pero no se hizo. Allí estuvo esas alegaciones, estuvieron esas protestas. Es que se quiere hacer creer a la gente que vamos a protestar porque no para la línea 2 en Sarratú, pero ¿eso cómo se hace? Si se ha explicado técnicamente, también se ha puesto aquí encima de la mesa, las diferencias que hay de cotas, cuestiones absolutamente técnicas, que no son de una voluntad política, sino que no se pueden hacer. No es el proyecto perfecto, obviamente. Seguramente que habrá aspectos en los que se pueda mejorar, pero hay cosas que son imposibles de hacer y está fatal hacer creer a la gente cosas que no pueden ser, porque luego se crean expectativas que se frustran o que generan conflictos y no creo que estemos a eso. Yo creo que debemos estar todos los grupos del ayuntamiento precisamente en no crear esos conflictos, sino en llegar a acuerdos. Se insiste en que hay que hacer 2 transbordos para ir al Hospital de Galdácano, que por cierto no es la única virtualidad de la estación de Sarratú que nos lleve hasta el Hospital de Galdácano. Hay más sitios donde nos va a llevar también. El Hospital de Galdácano es muy importante porque es una infraestructura capital que tenemos que tener una conexión, bueno, si podemos tener, tenemos que tener una conexión directa, pero que tampoco parezca que no hay otra manera de ir al Hospital de Galdácano en estos momentos, porque se puede ir por Bizkaibus. No obstante... Isildo, Mercedes. No obstante, Sarratú es una opción para entrar y coger el metro para ir al hospital. ¿Es lo ideal? ¿Sería mucho mejor que si subes en Basosela y puedas llegar directamente al Hospital de Galdácano? Sí. Y a más sitios. ¿Es posible hacerlo? No. Bueno, pues que salga quien lo sepa hacer y que lo diga, porque eso no es posible. A día de hoy, 31 de marzo de 2022, este es el proyecto realizable, el posible, tanto técnica como económicamente. Se han dado las sinergias necesarias para que ahora, sí, ya, sin esperar a más, comiencen las obras. Se ha planteado aquí que ahora resulta que no se espera a los fondos europeos. ¿Y que eso por qué es? Pues porque hay una voluntad clara y una decisión por parte de todos los que van a pagar esta infraestructura de hacerlo, de lo cual nos felicitamos, por lo menos nosotros. No creo que prefiramos que no se haga. Yo sé que nadie está en eso, pero las consecuencias de cosas que se piden aquí puede ser que no se haga. Y eso no queremos. Desde luego el Partido Socialista no va a hacer absolutamente nada que haga que este proyecto se vaya al traste. Y frustrar de nuevo una ciudadanía que se cansa de tanta especulación y de ingeniería ficción. Hay un compañero de mi equipo de gobierno, que no es de mi partido, que una vez le oí decir, hace no mucho, en relación a otro tema, que hay gente a la que le gusta el cuanto peor mejor. Bueno, pues me está dando la sensación de que algunos están jugando a eso. Y me parece muy peligroso, porque quien pueda creer que se puede hacer en unos pocos meses un nuevo diseño, que no sé si corresponde con lo que EH Bildu está planteando, una estación que se traslada hacia Etxebarri y que no cabe allí. No cabe. No cabe. Es que no cabe. Alguien puede pensar que es que el gobierno vasco y la Diputación no quieren lo mejor para Basauri, que todo el mundo quiere lo peor para nosotros, o que este equipo de gobierno defiende los intereses de Basauri. Bueno, pues desde el Partido Socialista ya digo que no es así. Creo que tenemos el pastel completo, y es verdad que no tenemos la guinda, y es una pena, pero si no se hubiese hecho una proyección de la línea 2 comparada en Sarratú, desde que la línea 2 empezó a diseñar, y hace mucho más de 15 años de eso, de no haberse hecho en ese momento, ahora eso es absolutamente imposible. No sé si otros lo pidieron en otro momento. Fue así como pasó. Bueno, a ver. Saiatuko naiz laburbiltzen gauza batzuk eta gehiegi ez luzatzen. Bueno, sí que hemos intentado acordar, antes de la transaccional, obviamente. Sí que es verdad que incluso hoy estábamos proponiendo cómo
debatir las 3 mociones que había, después de haberlo acordado, nos hemos encontrado que había una transaccional. Después, con lo que llevamos durante toda esta semana pasada hablando, sí, después de habernos reunido, nos hemos encontrado con la transaccional. Incluso en la propia reunión, el Elkarrekin Podemos ha preguntado, ¿y si hubiese una transaccional, qué pasaría? Eso ha sido así. Yo estaba en esa reunión. Correcto. Sí. No, sí, me parece lícito, ¿eh? Sí, no, de verdad, eso no hay ningún problema. Entonces, lo que estamos comentando es que tenemos, bueno, pues 3 visiones distintas en las que en algún momento sí que hay coincidencias, yo creo que en gran parte. No hay más que ver las mociones que se están presentando. Por un lado, desde luego, se palpa, yo creo que una visión más comarcal, quizás de algunos de los partidos o alguno de los partidos, quizás, no sé, acercando el tren o el metro más a esos municipios. Yo entiendo que, obviamente, la Diputación y de nosotros también, de una manera solidaria, también tenemos que velar también pues, porque Vizcaya se desarrolle. Pero vamos a hablar de Basauri. En cuanto a la cronología de proyectos, estudios y más proyectos y demás, sí que es verdad que este debe ser un proyecto que concretamente es del 2010. Y del 2010 al 2022 estábamos casi todos los partidos que estamos aquí, casi todos. Creo que el Elkarrekin Podemos todavía no estaba, pero EH Bildu estaba aquí, en juntas, en el gobierno, estaba en todas partes. Perdón, vale. EH Bildu no. Vale, en el 11. Correcto. Quiero decir que, bueno, pues del 11 al 2022, a mí me consta que este proyecto era conocido. No voy a decir que en el Ayuntamiento de Basauri, pero sí por nuestros partidos. Más que conocido. Entrando ya a lo que se comenta, o se ha comentado, se ha dado a entender que el equipo de gobierno, con la moción que está presentando, vamos a dejar el proyecto tal cual está. Yo creo que en la parte expositiva de la moción igual no me he explicado correctamente. Y si comparamos las mociones, yo creo que no se propone dejarlo como está. Sí que hay un proyecto que tiene su cronograma en el que tanto EH Bildu como el Elkarrekin Podemos, tal como ha comentado la portavoz socialista, y EAJ-PNV, tratamos de acordar el 5º punto que se ha propuesto en la transaccional, que es respetar el cronograma y respetar los tiempos. Luego también se dice de crear un nuevo proyecto, hacer más cosas, no sé en qué tiempo, pero también se habla. Y nosotros sí lo que estamos proponiendo es mejorar lo que se está proponiendo en ese proyecto. Lo hemos dicho aquí, en los artículos de prensa que nos ha leído el portavoz de EH Bildu, y lo vamos a volver a repetir. Cuando hablamos de la conexión con el hospital, se nos olvida que, para bien o para mal, Basauri es un nudo de comunicaciones, yo creo que muy satisfactorio para la mayoría de los basauritarras y las basauritarras, como así nos lo han hecho saber en las distintas encuestas. Y no solo existe ETS para llegar al hospital, por suerte, para las y los basauritarras, no solo. Digo que ya si se hace algo hay que hacerlo bien, también es verdad. El bien habrá que definirlo. Pero no solo existe para los vecinos de Uribarri o de Basoselai o del Calero o incluso de Ariz, solo la estación de Ariz para ir al hospital, no solo. Yo creo que, vistas las 2 mociones, estamos todos y todas en la misma línea, con matices, obviamente, con matices. Algunos podemos tener o podrán tener más prisa que otros y algunos queremos mejorar más, con más matices que otros, posiblemente. Pero lo que estamos buscando es el mayor beneficio, desde luego, para las y los basauritarras. Yo creo que eso, sin duda, y eso es lo que estamos y lo que, bueno, podemos leerlo y podemos ver lo que las distintas propuestas que están encima de la mesa. No digo en el Ayuntamiento de Basauri solo, ¿eh? También es importante subrayar que muchas de las cuestiones que se demandan en algunas de las mociones ya están recogidas en el proyecto que se está estudiando. No son cuestiones que se vayan a incluir en el proyecto a partir de ahora porque se solicite en una moción concreta o en 2 mociones concretas o en distintas intervenciones. Como le comenté a un compañero,
mal andaríamos si solo gobernásemos a golpe de moción, obviamente. En cuanto a lo que a nosotros nos compete, obviamente, estamos hablando de otras competencias que quizás no están en nuestras manos, sí proponer, pero quizás son otros los que tienen que llevarla a cabo, pero propuestas que ya están contempladas antes de que se reclamen. En cuanto al proyecto, decir que como basauritarras no podemos más que aplaudir el anuncio de la construcción de la línea 5 del metro, la futura puesta en marcha de la estación de Sarratu, el nuevo trazado de la línea de Euskotren, que además del enlace ya existente con Bilbao, sumará a nuestro municipio la conexión directa con el hospital, obviamente, con la margen derecha, con el Chorierri. Y esto es una ventaja sustancial respecto a lo que tenemos ahora. Poder conectar directamente con Plentzia, Sopela, Derio, Zamudio, el hospital y seguir pues, hacia Durango como hasta ahora también. Además, supondrá la reducción del tráfico de trenes por los pasos de Urbi y Ariz de momento, pero como nosotros pensamos, esto tiene que ser el avance de algo mejor también, de algo que ya tenemos recogido incluso en el plan general y de lo que estamos proponiendo y que es que vayan desapareciendo las mercancías de Basauri. Como se realice, Marcatu, a veces también se nos olvida que, hablando de la extensión de Sarratu, lo hemos incluido en esta moción, porque algunos nos lo ha recordado o lo hemos recordado, que las afecciones no son solo para Ariz, sino también para Pozocueche, Larrazábal, Sarratu, también Ariz, los pasos a niveles de la Baskonia, de Ariz y Urbi. Deberíamos de solicitar que desaparezcan las mercancías, aparte de la afección, que desaparezcan las mercancías del paso por Ariz, para así ya solucionaríamos el problema de los pasos a nivel. Y nosotros queremos o pedimos que se realice un estudio para la eliminación paulatina del transporte de mercancías en la zona urbana de Basauri, como estoy diciendo, posibilitando así, lo que decía, la desaparición de los 3 pasos a nivel que tenemos. Nuestro deseo es que el proyecto sea compatible con el estudio que posiblemente aumente o daría la posibilidad de aumentar las frecuencias del metro en Basauri. Eso quizás condicionaría la estación de Sarratu, como ya hemos comentado todas y todos. Técnicamente Sarratu tiene sus dificultades para unir las 2 estaciones, tanto la línea 5 como la línea 2, pero es que incluso puede ser que no sea beneficioso para Basauri que se ubiquen en la misma estación, incluso eso. Porque nosotros abogamos porque en un futuro se posibilite aumentar las frecuencias del metro que llega hasta aquí y nos desplaza hacia Bilbao, que se aumente, que podría ser posible. Por lo tanto, la estación de Sarratu es solo un primer paso para la consecución de esos objetivos y yo creo que son objetivos irrenunciables para este partido político, para el JPNV, y entendemos que para el equipo de gobierno, y así se lo hemos propuesto a ETS también. En ETS, como hemos dicho, también les hemos trasladado que tengan en cuenta las afecciones a los barrios por lo que pasan las mercancías, uno concretamente ahora, que, bueno, pues mira, casualmente o no, da solución a los vecinos de Echevarri y no a Basauri. Entonces sí que creemos que tenemos que tender a apostar por esa variante subferroviaria que se está proponiendo y que las mercancías, como estaba previsto, se saquen de los cascos urbanos y también de Basauri y se lleven por donde hay. Entonces, el proyecto, que se quede como está, pues podría entenderse que sí, que se quede como está, pero yo creo que hay matices importantes que los estamos poniendo encima de la mesa. Besterik ez. Bai, órdenes igual jarraitzeko. Bueno, bai, H. Bildu, bai. Bueno, no vamos a aterrizar el debate porque todos hemos dejado claro lo que pensamos, pero sí que algunas cosas que se han dicho después de nuestra intervención queremos aclarar. Bueno, lo de que algunos han venido a echar mucha mierda, pues vale. Mucha mierda, has dicho que hemos venido. Mierda, niebla. Jo, pues aquí, pues mis disculpas, porque desde aquí se ha oído mierda. Y me he quedado alucinado con eso. Vale. No. Vale, pues mis Bai, venga, bai. disculpas. Bueno, entzun da,
Sinceramente, Argituta eta jarraitu, bai, sinceramente mesedez. lo había oído y me había quedado alucinado. Bien, No, me no alegro, consta me el alegro. acta. Bueno, de todas maneras, tampoco por eso he pedido la palabra. Con el tema del patio trasero de Vizcaya, nos referimos a cárcel, cuartel, que en el PGO dijimos que había que instar a eliminar, nudo de autopistas, la Baskonia se declara como, Basauri se declara como prioritario en empleo terciario, cruce de Urbi, Mercadona, Euskadi Low Cost, Burger King. A eso nos referimos con patio trasero de Vizcaya. Y luego, por ejemplo, apeadero en La Pacha, mientras están pendientes por parte de Adif las pantallas, que luego hablaremos. A eso se refiere. Por otro lado, EH Bildu nació en el 2011, pero independientemente de eso, digo que nació en el 2011 porque cuando se abrió el único periodo consultivo fue en el 2010. Y aún así ponemos en valor lo que planteamos en Juntas Generales en el 2018, que fue un proyecto que luego asumió en gran parte la Diputación Foral. Cuando se habla de crear expectativas, nos referimos claramente a la propuesta que hace EH Bildu, pero es que, bueno, todo es opinable, pero aquí todos hemos lanzado expectativas. El Ayuntamiento de Basauri ha lanzado la expectativa de una galería subterránea que va desde Ariz hasta Sarrato. O sea, aquí todo el mundo ha planteado propuestas y lo que hay que decir es que si todo el mundo estamos planteando propuestas, es porque se ha hecho un proyecto que se ha modificado y en un año no ha tenido en cuenta estos factores. Entonces, hay 6 meses para incluir en el proyecto esto, o hay otra fórmula que es notas técnicas al proyecto, pero tiene que plantearse. Lo que no puede ser es, se está 10 años parado, no se hace ningún periodo de exposición pública, de repente sale el proyecto y ahora, ¿quién asume un compromiso con Basauri? Está claro que tenemos visiones diferentes, ya se han expresado, pero el final entendemos que tiene que ser no estudiar, sino, oiga, comprométanse a valorar esto y a buscar una solución y negro sobre blanco, es decir, por escrito. Porque, vuelvo a repetir, en el 2020 hicimos una moción que lo dejaba todo bien clarito. Esa moción se habrá enviado. Pues bueno, por lo menos nosotros no sabemos si se ha planteado o si se ha planteado el por qué se ha desestimado. Entonces, lo que entendemos es que aquí ha habido una rapidez que ha, deliberadamente o no, que desde luego algunos no nos estamos enterando de si las cosas se están valorando, se están estudiando, se están desestimando. Hablando del estudio de ETS, nos enteramos, bueno, yo no estoy, pero los compañeros se enteraron en la Comisión de Política Territorial a preguntas, en ruegos y preguntas, de que se había prorrogado hasta octubre. Y que la razón era para mirarlo mejor. Bueno, pues muy bien, otra cosa más que sabemos. Y bueno, y no voy a entrar en el proceso negociador, no voy a entrar porque ahí sí que tenemos una visión totalmente diferente. Lo que está claro es que hay que revisar cómo se hace un proceso negociador en el cual, por ejemplo, tú estás diciendo que era un punto que tú habías escrito personalmente y que luego aparece, claro, pero es que no te hemos tenido como interlocutor. Aquí hemos tenido como interlocutor a JPNV y yo creo que nuestra visión es que no ha sido ese el problema. Pero bueno, si lo hemos puesto, pues será porque queríamos integrar las cosas, está bien. Pero bueno, son visiones diferentes, sin más. Ay, parkatu. Vaya, Elkarrekin Podemos. Hay una cosa que a nosotros nos gustaría que quede clara, ¿no? Y es que se dice, joder, es caro el dar una solución a los caminos. Joder, más caro es la subfluvial esa que quieren hacer en Leioa. Y ya está incluso o sea, se está diciendo que el tema es que es muy caro cuando no se valora. No se ha valorado en todos estos años, desde el año 2007, el 2008, que estuvimos ya, que no se presentó nada, Podemos no existía, pero Ondo Mugi estuvimos en el Parlamento en comisión explicando la propuesta que proponíamos aquí con este libro y que era conseguir una intermodalidad en condiciones y demás. ¿Por qué ha estado escondida en el cajón todos estos años? Y ni siquiera se ha hecho lo que se planteaba ya en el 2007. El tema de que llegar a Usánsolo y hacer
una intermodal o un intercambio allí en Usánsolo. ¿Por qué? ¿Y por qué luego no nos han llegado las subvenciones de todo ese recorrido? Porque no se había hecho. Se ha cogido un estudio de hace 12 años. ¿Y qué ocurre? Pues que ni más ni menos que luego no se puede pedir subvención a todo. Ha sido una emergencia porque había una parte de las instituciones de aquí, de Vizcaya, que no quería, tenía metido en el cajón, prefería subvencionar la subfluvial o la variante sur de carreteras, que ha sido una ruina. Entonces, vamos a ver, es que se necesita una cosa global, un estudio global, y que hasta ahora se han creado las comisiones necesarias para que se empiece a discutir la política ferroviaria de Euskadi. Y no son de Euskadi, es de Vizcaya más. Todavía, porque se está llevando una política en Guipúzcoa diferente a la que se está haciendo en Vizcaya. Eso hay que decirlo. Te oímos perfectamente, ¿eh? Ah, bien, es que ya sabes. Ya. Que, Sí. No, perdón, ya. Estoy un poco sordo, entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí se necesita una política más a largo plazo que sea discutible para no caer luego en que hay que hacer parches continuamente. Entonces, pasa, por poner un ejemplo igual, que poníais, no sé si es en la moción vuestra, la poníais, luego lo he visto que habéis quitado, lo de la variante subferroviaria, que con eso se piensa que va a solucionar todas las vías. Sin embargo, luego, desde la Diputación y desde de otras instituciones están hablando que hay que llevar las mercancías hasta Europa, por toda la cordillera y por la Orduña para el centro, para la meseta. Eso se estaba hablando. Pero luego no se parcializa todo esto. Aquí ahora hacemos el TAF, ahora no, vamos a ir a la anterior por pues no se sabe aquí qué pasa. Todavía no se sabe, ya 4 veces que se va retrasando el tema del estudio de vías y de eso. ¿Qué es lo que proponemos? Alguno ha dicho, es que no hablamos de la Razábal, del otro. ¿Cómo vamos a hablar? Si cuando decimos nosotros de la intermodal en la primera moción, lo que estamos planteando es que lo que decíamos en el Plan General de Ordenación Urbana, el objetivo que es sacar la playa de Vías de allí, buscar a otro sitio, demás. Si cambiamos la playa de Vías y tal, pero claro, todo eso hay que meterse con ello y no se está haciendo, estamos parcheando todo el rato. Y claro, ahora llegamos a esta situación y la moción que hemos presentado es que no he visto yo que se haya querido hacer porque claro, se estudiará, no, hay que decir que estamos de acuerdo en hacer unas cosas concretas porque si no al final queda en aguas de borrajas. Se estudiará, y bueno, se está estudiando toda la vida, ya todos estos años se está estudiando algo, pues sí, y sale un parche por un sitio, otro estudio por otro por otro, y así no, yo creo que vamos mal. Entonces, el tema es necesario que realmente concretemos las cosas y no digamos que hacer un aparcamiento es para otros de todo el pueblo que vienen aquí. No, el aparcamiento disuasorio es para que no nos entren los coches como nos entran a Basauri, de Lorrio, de Durango, de 1000 sitios vienen aquí. ¿Por qué? Porque hay OTAN en todo Bilbao y se quedan en los pueblos de alrededor. Yo tengo conocidos que vienen y aparcan ahí. Y luego hay problemas de aparcamiento. Hay que buscar soluciones y hay que concretarlas y hay que definirnos. Y la forma, si somos partidos municipalistas, hay que hacer políticas para Basauri y concretarla. Y yo creo que por ahí es donde, a ver, y tú me parece que, pues, a ver, lo lógico es, joder, yo vas negociando la moción con uno, luego con el otro, en lugar de juntarnos todos y decir, bueno, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Nos podemos poner de acuerdo, porque cuando cuando nosotros pusimos lo de la conexión de Basauri, línea 5 con línea 2 desde Ariz, eso nosotros pusimos porque como el PNV había puesto que se podía hacer, no sé, un pasadizo, un túnel, no sé qué, pero en realidad lo vemos difícil, es verdad, pero unir lo de la línea 2 con la 5, eso es factible y no
Eso en todos los escritos que se ha intentado consensuar, que ahí se está intentando consensuar, eso viene. Y eso es una situación que me parece que es fácil, eso se puede integrar dentro del proyecto. Y hay algunas cosas que se podían integrar. Cuando discutíamos el otro día el tema de los aparcamientos disuasorios, si en Echevarri hay uno que se llena o lo que sea, joder, si hay aquí otro aparcamiento y eso sirve para que no entren coches, y si de allí mismo vienen ahí y entran luego en el metro a cualquier zona, pues es un avance que hay. Y en ese sentido hay que ver todos los avances que se pueden ir produciendo y decir todo, salir con unos. Queremos estas modificaciones, que esas modificaciones no son tan gordas como para decir, porque sí hay algunas que son más de profundidad, porque el estudio ese que se ha retrasado 4 veces... Obi, pues vete terminando, por favor, ¿eh? Vete Sí, terminando, sí, por favor. voy a acabar porque me has cortado un poco y ahora, pero si se me ha acabado la idea, pues si no, si alguno lo podemos seguir hablando, porque es muy interesante el tema de cómo se hacen las cosas. Ahí. Ay, es que ricasco. Bueno, yo agradezco, la verdad, el interés que manifiesta en este caso el Elkarrekin Podemos por esta cuestión, porque hay que preocuparse de esto y mucho. Y yo creo que es de valorar, vamos, lo tengo claro, no molesta en ningún caso, al revés. Se han hecho 2 intervenciones, o sea, en las 2 intervenciones que me acaban de preceder se ha hecho referencia a cómo se negocian las mociones. No vamos a aburrir aquí a todo el mundo con ese tema, ni a los que están en casa viéndonos, ni a los que están aquí, pero sí que es verdad que ese punto 5, que está en vuestra moción, la que habéis presentado, que como he dicho antes redacté yo, os llegó, ¿verdad? O sea, no hacía falta que os lo diera yo directamente, porque, claro, si lo que realmente queríamos es que acordáramos entre todos, yo me pregunto, ¿por qué se presenta entonces una moción por parte de H. Bildu? Porque esa moción se presenta en sustitución de una petición previa de una reunión en la que hablemos de todo esto, sin tener que llevarlo a una moción. Una vez eso no pasa, o se dice que se hace paralelamente, pero está anunciado en prensa, porque voy a decir una cosa, lo que sale en la prensa, las noticias no siempre son información, quiero decir, también se añaden otros ingredientes muchas veces que no son justamente la información. Entonces, en prensa salió que H. Bildu iba a meter una moción sobre este tema. Pues primera noticia, entonces, si se quería llegar a un acuerdo y no tener que andar con tejemanejes, pues haber venido directamente y haber pedido esa reunión o ese grupo de trabajo, como queramos llamarlo. Da igual, no creo que sea lo más importante como queramos llamarlo. Entonces, eso es lo que creo respecto a la negociación, ¿no? Que si no se hubiese presentado esa primera moción, no estaríamos aquí ahora en esto. Antes no lo he dicho, pero el punto 5, este punto 5 que no se admitía por parte de H. Bildu, no sé por qué ahora sí que entra. Y yo quiero pensar que de la misma manera que se dice, bueno, ¿y por qué se ha hecho esto con tanta rapidez? Por el año en el que estamos, que se ha dicho en la primera intervención, si no recuerdo mal. Bueno, yo digo porque se hace, por la necesidad de la ciudadanía de tener esa línea 5. ¿Y por qué alguien tiene que decir ya? No solo se hace, sino que empezamos ya con las obras. ¿Estás cansado de muchos estudios? Desde Elkarrekin Podemos nos dicen que están cansados de tantos estudios, pues has pedido en tu primera intervención que se haga otro estudio más. Bueno, pues que se haga otro estudio más. Eso está dicho, que se haga otro estudio más. Entonces, claro, sobre esa especulación de por qué se hace ahora, pues yo entonces también me pregunto por qué H. Bildu admite ahora un punto que antes no admitía. Y es quizá porque en otros sitios, como en Galdácano, que están teniendo ahora un pleno también, pues paralelamente a nosotros, y en el que se van a tratar mociones respecto al pleno, pues no quieren ni oír hablar de que se retrase la construcción de la línea 5. Entonces, claro, se introduce este punto por parte de H. Bildu. Antes no era necesario. ¿Para quién es bueno este punto? Yo creo que para todo el mundo, ¿eh? Pero antes, ¿por qué no era bueno que no se retrasara la construcción? ¿Queremos que se retrase? Nosotros, como lo he dicho antes, no vamos a poner ningún palo en las ruedas, ninguna piedra en el camino para que esto se retrase. Y respecto a los partidos políticos, si estaban, no estaban y demás, los 2 de los representantes que han hablado aquí han hecho alusión
a no sus partidos políticos, sino a otros movimientos sociales en los que han estado inmersos y han participado en ese debate que se dio en su momento. Pero hay más. Uno de los que ha hablado en este punto estaba en un partido político que había en el 2011, que es Eusko Alkartasuna. Por tanto, ¿dónde está el problema? No, bueno, creo que sería básicamente sería eso. Y una última cosa. Sarratu, la estación de Sarratu ha estado en el aire muchas veces y ahora ya no lo está. Que alguien piense, nadie nos está regalando nada, porque Basauri lo merecemos y es verdad que tenemos demasiadas infraestructuras. También tiene sus ventajas, en muchas ocasiones. Tenemos una movilidad mucho más sencilla que otros municipios. No nos han regalado nada, pero se podía haber conectado a Etxebarri con Galdácano sin pasar por Basauri. Eso sí que hubiese sido el gran fastidio, ¿no? El gran error. Y eso no pasa. No porque no regale nadie nada, repito, es lo que necesitamos y es lo que merecemos. Pero podía haber pasado. No queremos que eso pueda pasar. Bueno, es por alusiones dos cosas. Hemos aceptado el punto 5. Javi, no repetir, palabra, que no repetir, Hemos aceptado el punto 5 porque hemos añadido el punto 2. Y en el punto 2 decimos que se garantice la conexión de la línea 5 con la línea 2. Si se garantiza, se tiene que modificar el proyecto. Por eso estamos aceptando que no se amplíen los plazos. Porque si hay voluntad política, que le zumba el mango que después que los partidos que llevan gobernando aquí toda la vida y que llevan retrasando este proyecto durante 15 años, ahora achaquen a la oposición que nosotros somos los que estamos retrasando este proyecto porque estamos pidiendo que se dé un pasito atrás y se replanteen las cosas. Si hay voluntad política, en 6 meses esto se hace y se empieza este proyecto a finales de este año. Si hay voluntad política, si no la hay, no, obviamente. Y ya me está diciendo con la cabeza que no, pues ya está. Pues bueno, pues ya está, perfecto. Pero es vuestra opinión y es la nuestra. Y las dos son lícitas. No, voy a hablar yo ahora. Claro, es que esto parece un partido de ping-pong y ya podéis perdonar, pero hemos cumplido con creces los tiempos de intervención y yo creo que va siendo hora de ir terminando y dejar de repetirnos también en las intervenciones. Y yo solo quiero mencionar 3 cositas por encima. Es decir, las instituciones, decisión política o interés político, no sé cómo decías, los que llevamos 15 años gobernando, a ver, en las instituciones hemos estado todas y todos desde el 2010. Repito, algún partido se ha incorporado en el 2011 y algún partido posteriormente. Es un proyecto conocido, no, lo siguiente. En ese tiempo ha habido cambios, modificaciones, líneas nuevas, incluso, líneas nuevas que han hecho, bueno, pues entiendo yo que, bueno, la necesidad de repensar lo que estaba propuesto en un principio. Pero, vamos a ver, o sea, que esto no es algo que de repente ha aparecido hoy, jueves, el día de que pasa la corrica por aquí y andamos ahora todos corriendo, que esto no es nada nuevo. Y luego, en cuanto a lo de patio trasero y demás, bueno, pues patio trasero yo tengo otra denominación también. Sí que es verdad, Basauri se está comiendo un montón de infraestructuras y que ya va siendo hora que también a Basauri le toque una parte del pastel bueno, la parte del chocolate también, ¿no? Porque también nos va siendo hora que nos toque y por eso estamos proponiendo lo que estamos proponiendo también. O sea, obviamente, algunos han tenido que comer, bueno, esas industrias de las que ha hablado EH Bildu, por ejemplo, de venta por internet y demás, que no nos gustaría nada, esos low cost, esas de empleos precarios, bueno, pues no nos gustaría, obviamente que no nos gustaría. Y infraestructuras, ya tenemos bastantes. Ya tenemos bastantes. Y el que lo está diciendo ha ido a decirlo donde le ha tocado. Y no ha esperado a una moción a decirlo. No ha esperado a una moción a decirlo. Con el partido que represento gobernando o con otros partidos gobernando. Si me toca ir, me toca ir. Y no esperamos a una moción. Y en cuanto a lo que se propone, pues si yo creo que unir la línea 2 con la línea 5, ¿vale? Sacando de contexto, podemos hablar de un túnel que atraviese el Malmasín y una la línea 2 con la línea 5 o la estación de Ariz. No, sabemos que técnicamente
tiene cierta viabilidad, creemos, cierta viabilidad que se puedan unir la 2 con la 5. No en la estación posiblemente, porque es que incluso no sería, posiblemente no sería bueno para Basauri, porque nos condicionaría el futuro desarrollo de nuestro metro, del metro que llega hasta aquí. Las afecciones ferroviarias, pues yo creo que también ya va siendo hora de que quizás toque llevarlas por otro sitio o que no pasen por Basauri, porque también hay posibilidad de que eso se estudie y se vaya a hacer así, las afecciones ferroviarias, con lo cual quitaríamos de un plumazo los pasos de Villas de Urbi, de Ariz y de la Baskonia. Y que, bueno, si se está proponiendo una estación en Sarratu, que se tenga en cuenta los barrios colindantes y la afección que pueda tener. Ya está, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo todos, pero bueno, obviamente entra el matiz político y entra el matiz político que ya, pues bueno, nos lleva a estar a las 9 menos cuarto, pues discutiendo de esta moción. Bueno. Bueno, no voy a darle más vueltas. No hemos votado, por cierto. Con lo cual, entiendo yo que la moción transaccional, primero sería la moción transaccional que EH Bildu y Elkarrekin Podemos han presentado y después la que EAJ, PNV y Socialistas Vascos, el PS, hemos presentado, ¿no? Vale, pues empezamos por la moción del Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Elkarrekin Podemos. A 2. EH Bildu. A 2. PS. En contra. EAJ. Contra. Ahora votaríamos la que EAJ, PNV y el Partido Socialista hemos presentado. Elkarrekin Podemos. Contra. EH Bildu. PS. A 2. Eta EAJ. A 2. Ederto. Aurrengo puntua. 22. puntua. Basauriko pentsionisten mugimenduak aurkeztutako mozioa adinekoek eta pentsiodunek banku zerbitzuetan sarbidea izateari buruzkoa. Bueno, kasu honetan, normalean hori da. Proposatzaileak, bueno, azalduko digute mozioa, izena eta abizena mesedez aurkeztu zaitez eta gero proposatu. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Soy José Luis Bilbao Otegui, vengo en representación del Movimiento de Pensionistas de Basauri y intervengo aquí pues, para de alguna manera explicar los motivos de la moción que hemos presentado. Previamente a la lectura de esos motivos y habiendo sido informados de que este ayuntamiento no tiene representación ni en la Fundación BBK ni en Kutxabank, obviamente retiramos o proponemos la retirada del punto número 8 de esa moción que dice: el Pleno del Ayuntamiento de Basauri solicita de forma específica al representante que el Ayuntamiento tiene designado en la Fundación BBK que defienda dichos requerimientos tanto en la Fundación como en Kutxabank. Y dicho esto, el Movimiento de Pensionistas de Basauri solicitamos que la moción que tienen ustedes en sus manos sea debatida y aprobada en este Pleno municipal, dado el grave problema que las personas mayores y pensionistas tenemos para acceder a los servicios bancarios tras los recortes de dichos servicios y la digitalización, agravado con las restricciones derivadas de la pandemia. La banca, objeto de nuestra preocupación, los bancos y antes también las cajas de ahorros prestan un servicio público y cumplen la función de intermediarios financieros para facilitar la actividad económica y productiva. La liquidación de las cajas de ahorro, en unos casos, su transformación en bancos privados en otros y la absorción por estos últimos en otros casos, ha producido un grave deterioro a la atención a la ciudadanía, con especial incidencia en las personas mayores. Cláusulas y prácticas abusivas. Padecemos una banca cuyas prácticas suponen, a nuestro entender, un claro abuso. Por citar algunas solo,
mencionaremos los desahucios con una sola cuota de hipoteca impagada, recortar los horarios de la atención presencial, obligarnos a hacer determinadas gestiones solo en los cajeros o en Internet, o la estrategia de obligar a las personas usuarias a acudir a los tribunales ante cualquier reclamación para que renuncien a ella. Hasta la justicia europea tuvo que poner coto a algunas de ellas. Una banca que ha precisado de la ayuda pública. Una banca que con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, consecuencia de sus malas prácticas bancarias, a nuestro entender también, tuvo que ser rescatada por el Estado con 65.000 millones de euros para protección de sus depositantes. Una banca que no ha dejado de recurrir a la reducción de plantillas, cierre de oficinas bancarias o reducción de horarios de servicio público. En el año 2021, y por referirnos solo a un aspecto, la cascada de despidos a través de expedientes de regulación de empleo de extinción no ha parado. BBVA, 2.725 despidos, CaixaBank, 6.452 despidos, Banco Sabadell, 3.180 despidos, Unicaja, 1.513 despidos. Todos estos despidos suponen, además de un drama para las personas afectadas, una sangría para la Caja de la Seguridad Social, en cotizaciones que no se ingresan y en prestaciones de desempleo a las personas despedidas. Una sangría que afecta directamente a las pensiones. Un nuevo rescate, aunque no se le llame así, a la banca privada, que sigue obteniendo jugosos beneficios. Cerrado el ejercicio 2021, el conjunto de la banca española obtuvo un beneficio de 20.000 millones de euros, el mayor desde la anterior crisis. De lo aportado para su rescate no han devuelto ni un euro. Informatización y digitalización de los procesos administrativos. A esta situación que he descrito anteriormente se ha añadido también estos últimos años la informatización y digitalización de sus procesos administrativos, lo que ha llevado a la necesidad del uso de una tarjeta de débito o de crédito para poder movilizar tu propio dinero, con el abono adicional de crecientes comisiones bancarias por ello y a derivarte a que tengas que realizar algunas gestiones a través de Internet. Este camino de la mecanización ha traído la progresiva eliminación de la atención presencial, algo que afecta directamente a las personas mayores. ¿Y qué decir de Kutxabank? Por hablar de algo que es nuestro o que era nuestro. Todo o casi todo lo que podamos decir en cuanto a la banca en general es aplicable a Kutxabank. Si ahora, a comienzos de 2022, nos pedirían a las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca que contestásemos a la pregunta de si Kutxabank es o no un banco más, a buen seguro que la mayoría diríamos que, a juzgar por sus prácticas bancarias, efectivamente es un banco más. Un banco en cuya creación no se permitió la participación de las personas depositantes, como se hacía a través de compromisarias en la gestión de las cajas origen del mismo. ¿Cómo está afectando esto al ciudadano, a la ciudadana obligada usuaria del intermediario financiero que es el banco? Indudablemente está afectando a la ciudadanía en general. Las colas en las calles ante las entidades bancarias en las que quedan abiertas son para sentir vergüenza. Las ciudadanas del ámbito rural, donde antes había una oficina bancaria, se ven obligadas a desplazarse hasta donde todavía siga existiendo una. Han pasado de pagarte por tener una cuenta con dinero a cobrarte por ella y, en ocasiones, hasta por retirar tu dinero. Los incrementos en las comisiones bancarias afectan en principio al conjunto de la ciudadanía y la excepción, algunas las hay, se instala en la paradoja de que precisamente es la persona con un mayor saldo en su cuenta, que más operaciones realiza y da más trabajo al banco, quien puede eludir o disminuir dichas comisiones. A la banca de hoy no le interesan los clientes pobres.
Y si bien este funcionamiento de la banca perjudica a la ciudadanía en general, repercute de forma más acusada en la población de más edad. Las ya citadas colas de pie en las aceras y expuestas a las inclemencias del tiempo, esperando largo tiempo, resultan más perjudiciales en general para las personas de más edad. También es la generación de personas mayores, y ahí estamos, las personas pensionistas, las más carentes de conocimientos informáticos y, por tanto, las que más problemas tenemos para manejar cajeros o hacer gestiones por Internet, lo cual nos obliga a depender de otras personas. En definitiva, se está potenciando una brecha, la exclusión de todo un colectivo de esta sociedad. Igualmente volvemos a ser las personas mayores, pensionistas, actuales y futuras, las víctimas de las publicaciones de análisis interesados y tendenciosos sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones que efectúa la banca y sus pregoneros para socavar la confianza en ese sistema y favorecer su negocio de ahorro previsor, seguros, planes de pensiones, EPSVs. Las oportunidades perdidas. Con la asociación de Bankia, por parte de CaixaBank, cuyo rescate costó 22.224 millones de euros, de los que solo ha devuelto 3.302, se perdió la oportunidad de disponer de una banca pública. Tras consumarse en fecha 26 de marzo del pasado año la absorción de Bankia, el Estado, que a través del FROB, Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, era el primer accionista de esta entidad con una participación del 61,8% de su capital social, reduce su participación al 16,11%. La necesidad de una banca pública. Comenzábamos en la introducción de la exposición de motivos que nos han llevado a preparar esta moción, afirmando que los bancos, y antes también las cajas de ahorro, prestan un servicio público y cumplen la función de intermediarios financieros para facilitar la actividad económica y productiva. Dicho lo anterior, no podemos olvidar que la banca privada, como empresa mercantil que es, tiene como objetivo ganar dinero. Es decir, hay que distinguir entre el negocio de la función del banco. Si hemos visto la carencia generalizada en unos casos más y en otros menos de una actividad ética en el hacer cotidiano de la banca, y además hemos puesto de manifiesto que si bien ello va en perjuicio de la ciudadanía en general, afecta en mayor medida a las personas más desprotegidas de la sociedad y a las personas de más edad, entre las que nos encontramos, una gran mayoría de las personas pensionistas, entendemos sobradamente justificado que el movimiento de pensionistas de Euskal Herria presente esta moción, aquí en Basauri, Movimiento de Pensionistas de Basauri, presente esta moción y a través de ella afirme que se hace necesario un banco público que haga de vigía y sirva de modelo comparativo de las prácticas de los bancos privados y sea su contrapeso. Un banco público que no mire a los posibles beneficios contables, sino al servicio que debe prestar a la ciudadanía, sobre todo a las personas más vulnerables. Es por todo ello que solicitamos que se apruebe esta moción que el Movimiento de Pensionistas de Basauri acaba de defender ante este Pleno. Y una cuestión más, nos gustaría que esta moción se debatiera punto por punto. Muchas gracias. Ondo, José Luis. A ver, las mociones las debatimos en conjunto, por eso yo creo que por eso os trasladábamos el poder modificar alguna cosa o quitar o poner y la posibilidad de acordar alguna cosa, algunos de los puntos, pero realmente, hombre, la postura realmente luego la trasladaremos, cada partido verá cómo lo traslada, punto por punto o no, pero la moción, el voto de la moción final es de la moción, es único con respecto a la moción. Ahora pasamos al turno de palabra de los partidos. Votamos con turno también de debate y después ya pasaríamos, o sea, después de la votación pasaríamos al siguiente punto, la réplica estando entre los partidos políticos. Vale, orduan hasten gara Elkarrekin Podemos.
Bueno, nosotros nos identificamos con los puntos, ya planteamos que el punto 8 pues, éramos partidarios de quitarlo y estamos de acuerdo porque incluso hemos vivido cosas como por ejemplo una de las cosas que comentaban, que yo en una ocasión donde trabajaba nos dieron un dinero, ¿no?, para que nos apuntáramos a la banca, al banco. Había un interés por parte de la empresa que colaboró con las cajas y con los bancos y por otro lado, pero resulta que luego, ¿qué ocurre? Que nos cobran por todo. Entonces, hay un cambio de actitud sobre todo y a la gente mayor y ahora lo que quieren meter es meternos todo digital con las dificultades que hay, cada vez ponen más problemas, te enseñan una vez al que quiera ir, le enseñan cómo moverlo en la maquinita, pero hay mucha gente que no está en esas condiciones y les ponen muchas dificultades. En ese sentido, nosotros estamos también por la banca privada, estamos por la banca, por crear una banca pública que sea de contrapeso, como decía el compañero. Nos identificamos nosotros prácticamente con todos los puntos, incluso alguno de ellos, que no sé si es el tercero, que ya metimos una moción en esta línea también, y creemos que se puede volver a aprobarla por el sentido de que al final esto tampoco ha habido un seguimiento de lo que han hecho, ni una información y demás. Creo que, bueno, no voy a hablar mucho más porque nosotros vamos a aprobar la moción y no quiero que se alargue tampoco el tema mucho. ¿EH Bildu? Bueno, nosotros ellos ya lo han dicho casi todo, pero bueno, por matizar alguna cosa, decir que Euskal Herria Bildu está de acuerdo con lo que se propone en la moción. Creemos que es fundamental solicitar a las entidades bancarias que se garantice la atención presencial, así como el resto de peticiones que se hacen en la moción. En esta legislatura ya se aprobó una moción similar referente a las cuentas de pago básicas y que hoy venga como punto en esta moción nos hace pensar que existe esa necesidad. Está claro que la gente puede pensar que las entidades bancarias son negocios privados y que se pueden gestionar como ellos quieran. Pero no debemos olvidar, que ya lo han comentado ellos, que no hace muchos años rescatamos a la banca y ese rescate se hizo con dinero público. Y ese no es ningún ejemplo ni de gestión privada ni de libre mercado. Además, ese dinero salió de todos y todas las contribuyentes y también de esas personas que tienen que hacer cola esperando a que se les atienda en las entidades bancarias y en riesgo de exclusión digital. Han mencionado a Kutxabank y es verdad que el Consejo de Administración será público, pero la gestión es, al igual que otros bancos, totalmente privada. Estos son los riesgos de privatizar las cajas de ahorros y la banca pública, que ahora no hay opción de ir a modelos más sociales. Cuando hablamos de los bancos, no son simples negocios. Los bancos son entidades colaboradoras de las administraciones públicas, bien en el cobro de recibos, impuestos, multas. Entonces, consideramos que sí se puede hacer presión sobre ellos. De hecho, ya hay alcaldes que lo están haciendo, están reuniéndose con directores de sucursales después de esta moción. Y bueno, ya para acabar, decir que, bueno, pues para las entidades bancarias es un negocio que solo busca rentabilidad económica y está claro que los jubilados, en este caso, no son un producto a cuidar. Sí, en cambio, el botín de la sanidad pública y de las pensiones, que revertirá en forma de seguros privados y planes de pensiones. Así que más nos vale presionar, porque es cierto que existen los lobbies de poder, pero también los lobbies sociales como hoy están aquí. Así que gure bozka aldekoa izango da. Ondo. PSE. Parkatu, PSE. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista queremos agradecer la presentación de esta moción por parte del Movimiento de Pensionistas de Basauri, Vizcaya y Euskal Herria.
Creemos que es importante dejar constancia de que la problemática de la exclusión financiera que padecemos todos se da con mayor intensidad en las personas mayores en la percepción de los servicios bancarios. Estamos totalmente de acuerdo con muchos de los puntos presentados, en lo relativo a prácticas abusivas, escudándose en la digitalización de los procesos administrativos. Todo ello deriva, por ejemplo, en problemas para sacar dinero o que se nos niegue una atención personalizada en trámites tan sensibles como son los financieros. Nuestro máximo reconocimiento al movimiento popular que impulsó la campaña Soy mayor, no idiota y que se ha registrado en el Ministerio de Economía y finalmente ha dado fruto en la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que aprobó precisamente el Gobierno socialista y entró en vigor el pasado 2 de marzo. Y ya recoge que se implementarán medidas para que el cierre, por ejemplo, de oficinas bancarias no lleve aparejado el cierre de los cajeros automáticos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales. Porque, como muy bien recoge la moción, los otros afectados de todo este proceso son los empleados bancarios, a quien damos todo nuestro apoyo. Dicho lo cual, tenemos que significar que existen puntos de la moción a los que no podemos dar nuestro visto bueno, como es, por ejemplo, el tema de la creación de una banca pública, que creemos que es de una complejidad mucho mayor que la pretendida de la moción. Por todo ello y ante la imposibilidad manifestada por los representantes del movimiento de llegar a una transacción en aquellos puntos que no podemos apoyar, nuestro voto debe ser negativo, aunque estemos de acuerdo en gran parte del contenido de la moción. EAJ. Bai, bueno, pues Arrastión, ya hemos tenido la ocasión de poder hablar en algún momento anterior al pleno de hoy. Y sobre la moción que planteáis, pues el movimiento de pensionistas de Basauri, decir que nuestra intención en todo momento ha sido votar que sí, porque lo comentábamos el otro día, compartíamos la esencia de las reivindicaciones que se recogen y así creo que os lo trasladé en la reunión que tuvimos. Aunque es cierto que también que hay algunos puntos en los que no compartimos. Como bien ha dicho Asier antes, el otro día me hicisteis a mí una propuesta de, oye, pues podemos votar por puntos y los que estéis de acuerdo bien y lo que no. Pero bueno, da la casualidad que el procedimiento que aquí tenemos establecido para tratar las diferentes mociones que se plantean es dar un solo voto y bueno, sin más. Sí que es verdad que nos reunimos con vosotros para intentar llegar a un texto común, que era realmente la idea con la que íbamos, en la que ambas partes pudiéramos dar nuestro apoyo, pero bueno, pues finalmente decidisteis, entiendo que por respeto, ¿no?, al movimiento de pensionistas de Euskal Herria, o quise entender esto yo, sí, ¿verdad? Y respeto absolutamente la decisión tomada por vuestra parte, pero me hubiese encantado que hubiésemos podido llegar a un acuerdo. Fíjate, es que creo que es que los puntos que proponíamos consensuar eran en su mayoría iguales o muy parecidos a los que vosotros planteabais, e incluso en algunas cuestiones íbamos un poquito más allá que vosotros. Y la verdad es que es una pena que queriendo votar que sí nos tengamos que ver obligados a votar que no. Claro, sí, porque no estamos de acuerdo con toda la moción. A ver, Parkatu, ya, baina Barakaldo y Vitoria no tiene su reglamento de ordenación municipal, eta ikusi duzunez, a ver, Parkatu, gaur eukin ditugu, hemos tenido otras mociones y la situación ha sido exactamente la misma. Exactamente la misma. No hay una diferencia a la hora de tratar una moción u otra. Bueno. Parkatu, bueno, bai, eskerrik asko. Importez baitzu jarraituko dut, bale? Gero gure badozue, bueno, ez dago beste aukerarik. En la misma línea de lo que planteáis vosotros, desde EAJ reivindicamos que toda la ciudadanía debe de disponer de acceso a los servicios financieros, sin que pueda existir motivos que dificulten o impidan la accesibilidad y la atención de una forma presencial, como especial atención a las personas mayores y a aquellas que puedan tener dificultades especiales. Por eso, os transmitimos nuestra disposición a instar al Gobierno vasco a que dialogue con las instituciones financieras para poner en marcha nuevas medidas que garanticen la inclusión financiera de la ciudadanía en general y con especial atención al colectivo de personas mayores y de colectivos vulnerables.
o todas aquellas que pudieran tener dificultades especiales. Y que en este proceso de diálogo y análisis, que estas instituciones financieras se comprometan a las diferentes cosas que os voy a citar, que era un poco la propuesta que nosotros os trasladábamos. Tener en cuenta las necesidades de las personas mayores y aquellas que puedan tener dificultades especiales y revisar las dificultades que los citados colectivos puedan tener en los trámites que realizan en esta administración pública. Poner en marcha nuevas medidas que garanticen esta inclusión financiera y facilitar a las personas mayores y con necesidades especiales una atención cercana y rápida, priorizando la atención a este colectivo, dotándoles de una atención más personalizada y reforzando también la atención telefónica. Que se comprometieran a ampliar el horario de la caja para evitar restricciones horarias o de importe para la realización de ingresos o reingresos en las cuentas corrientes de las y los clientes, servicios incluidos dentro del servicio de caja básico, sin que esto suponga el cobro de comisiones, atendiendo al criterio de buenas prácticas del Banco de España, según el cual las entidades deben poner a disposición de sus clientes al menos un medio gratuito, accesible y seguro, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada colectivo para que puedan disponer de efectivo en su cuenta. También les instamos a que garanticen la existencia de cajeros automáticos atendiendo el número de habitantes de cada municipio. En este caso, Basauri, que es donde se presenta en este momento la moción, 41.000, que tuvieran como referencia ese número de habitantes y que pusieran, en consecuencia, los cajeros que se necesitaran. Que trate de reducir la obligatoriedad de utilizar sistemas digitales o máquinas para acceder a los servicios o productos que ofrecen para ese colectivo en particular y para ello acelerar e impulsar una campaña de acceso a las competencias digitales para evitar que las personas que no pueden acceder a los servicios básicos por no disponer de los conocimientos ni instrumentos necesarios sufran esa exclusión. Reforzar acciones formativas para conseguir una banca amigable. Del mismo modo, os proponíamos instar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a tratar de facilitar en cada servicio de su competencia la atención presencial, para que las personas que lo necesiten, en particular las personas de este colectivo, el colectivo de mayores, puedan obtener respuesta a los problemas que les surjan en la gestión de sus demandas. Y yendo más allá de lo que planteáis en vuestra moción, queríamos incluir también un punto, más invitando a los establecimientos comerciales y de hostelería y a poner en práctica medidas que faciliten su amigabilidad con las personas mayores y personas con especiales dificultades. El Ayuntamiento realizaría una campaña de sensibilización e información sobre buenas prácticas en la atención a las personas mayores y a este tipo de colectivo con mayores dificultades. Bueno, con respecto al punto número 3, que hablábamos de lo de las cuentas básicas, yo creo que os trasladé que en mayo del 2021 aprobamos una moción, además la aprobamos con unanimidad, y el acuerdo fue que el Ayuntamiento de Basauri se comprometía a promover la información relativa al derecho al acceso a las cuentas de pago básicas a toda la ciudadanía y especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que recurren a los servicios y prestaciones del área de acción social. Yo doy fe que esto se hace. Desde el minuto 1 que aprobamos esto, ya de antes nosotros también trasladábamos a los usuarios que, claro, cualquiera no reúne los requisitos como para poder acceder a las cuentas básicas, ¿vale? Pero desde el minuto 1 que esto se aprobó, bueno, es más, hicimos como una especie de circular que la repartimos. Otra parte del acuerdo era: el Ayuntamiento de Basauri se compromete a enviar a todas las sucursales bancarias instaladas en nuestro municipio un escrito recordatorio de la obligatoriedad que tienen los bancos de informar y ofrecer las cuentas de pago básicas gratuitas para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Yo, como os dije el otro día, doy fe que esto se está haciendo, doy fe que estos 2 puntos se cumplieron en su momento. Cada vez que viene una persona en situación de exclusión social o que reúne los requisitos para poder acceder a este tipo de cuentas, le informamos, le damos el documento para que lo lleve a su entidad bancaria y lo exija. Entonces,
Creo que en este... Con lo cual, bueno, igual el punto 3, pues igual también podríamos haberlo obviado. Todo esto lo defendemos aquí donde haga falta, porque a nivel político y personal no podemos estar más de acuerdo con la defensa de los derechos de las personas mayores. De hecho, Basauri es un referente Basauri es un referente y todo esto está para garantizar la calidad de vida de este colectivo, con el impulso de programas como Basauri Amigable con las Personas Mayores, con el que pretendemos conseguir que el entorno físico y social de la localidad sea lo más amable posible con todos los mayores. Y además, contamos con ellas y con ellos para que la elaboración del plan de acción que nos está permitiendo ir cumpliendo los objetivos que inicialmente nos marcamos. Creíamos que era fácil poder haber llegado a tener un texto consensuado que nos hubiera permitido votar que sí, que realmente es lo que queríamos, y además nos consta que en otros municipios el colectivo de mayores y de pensionistas sí ha aceptado textos de consenso. Sí, en más de uno, pero bueno, aquí en Basauri no ha sido posible, yo entiendo todas las razones. Pero bueno, compartiendo el espíritu de la moción y defendiendo vuestro derecho y al de otros colectivos vulnerables de poder disponer de un acceso fácil y con atención personalizada a los servicios financieros y otros servicios de primera necesidad, pues nos vemos obligados a votar que no. Bueno, hurrengo puntua izango litzateke 23a, PPek aurkeztutako mozioa, baina esan beharra daukagu, PPek idazki bat aurkeztu dauela mozio hau kentzen, orduan, bueno, gai zerrendatik atarako dugu, la sacamos fuera del orden del día, entendiendo que el proponente la retiraba. Sí, así es. Doy fe que el portavoz ha presentado escrito solicitando la retirada de la moción presentada en su nombre para el pleno de hoy. Dar más explicaciones, todo tiempo de darlas, con lo cual, pues, decae el punto. Vale. Orduan, 24. puntua, izango litzateke, Elkarrekin Basauri Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Basauriko udalari eskatzen dio abian jar dezala Basauriri dagozkion pantailak jartzeko lanak egikaritzeko tramitazioa eta egiten diren aurrerapenen eta berrikuntzen berri eman diezaiela alderdi politikoei. Bazakit, proponenteak aurkeztu daiela. Desala. Bai. Exposición de motivos. El apantallamiento consistente en situar pantallas o barreras fabricadas con materiales absorbentes para reducir el ruido en espacios que se necesitan proteger es una de las posibles medidas a tomar en la línea de Adif en Basauri. Según los expertos, la implantación de dichas medidas es favorable para obtener resultados en la atenuación de la contaminación sonora. La línea ferroviaria de cercanías de Adif, llamada C3 Bilbao-Orduña, en el tramo ferroviario que pasa por nuestro pueblo, tiene asignada para su ejecución una partida presupuestaria general del Estado. Esta asignación lleva más de 3 años bloqueada desde un proyecto constructivo de protección acústica para la cornisa cantábrica, entre las cuales se incluye la partida asignada al País Vasco para mitigar las afecciones que generan los trenes en los barrios afectados de nuestro pueblo. El proyecto consiste en la instalación de unos 2 kilómetros de pantallas acústicas con la intención de mitigar el alto ruido y reducir las molestias que el ferrocarril deja en su paso por nuestro municipio. El nivel de ruido y sus afecciones están ampliamente documentadas en el mapa de ruidos elaborado por el Ayuntamiento de Basauri. Nuestro pueblo ha sido calificado en muchas ocasiones como zona de alta prioridad por el Ministerio de Fomento o el de transporte de movilidad y agenda urbana, como se llama ahora.
A lo largo de estos años, el apantallado ha sido petición recurrente por distintas asociaciones de vecinos, ecologistas y diferentes formaciones políticas. Urge una rápida actuación para evitar que las personas residentes en estos barrios sigan sufriendo el insoportable ruido agravado en horario nocturno, con la circulación de trenes de mercancías. Nos encontramos en una situación anómala de dilatación en el tiempo de los plazos de ejecución previstos para 16 meses. El tiempo pasa y no está clara la fecha de inicio de las obras. La situación se verá agravada por el previsible aumento de la frecuencia de trenes derivado de la construcción en el barrio de La Pacha de la estación provisional del tren de alta velocidad. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos propone al Pleno la adopción de siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Basauri tramitará de forma oficial enviar una petición de ejecución de las obras de apantallamiento correspondiente a nuestro municipio al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, considerando zonas de alta prioridad por el propio Ministerio. 2. El Ayuntamiento de Basauri instará al Gobierno vasco para que solicite que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana lleve a cabo las obras del apantallamiento. Y 3. El Gobierno Municipal de Basauri informará al resto de partidos políticos de todos los avances y novedades sobre los que tengan conocimiento en relación al apantallamiento. Bueno, esan dakoa. Azten gara, segiduan txanda, EH Bildu. Sí. Los proponentes, el Elkarrekin Podemos, en su exposición de motivos, dicen acertadamente que hay una partida en los presupuestos generales del Estado para la ejecución de estas protecciones acústicas y que lleva más de 3 años bloqueada dentro del proyecto de construcción de protecciones acústicas para la cornisa cantábrica. Este tema ya salió en la Comisión de Política Territorial y ya se dijo que Basauri es prioritario para la construcción de estas protecciones acústicas en esa cornisa cantábrica y que el tema es que, claro, a ver por dónde empiezan y cuándo llega aquí, cuando tendría que ser algo prioritario aquí en Basauri, no sé en otros lados, pero desde luego urge dar respuesta a este problema. Recordar que ya el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en su último año de mandato la instalación de 2 kilómetros de pantallas acústicas en el centro de Basauri y en San Miguel por 1 millón de euros. Y en 2019 se redactó el proyecto de construcción. Hasta ahora no tenemos ninguna información más al respecto y eso que la zona está catalogada como prioritaria. Encima se agrava porque circulan más convoys y algo que empeorará con la puesta en marcha del tren de alta velocidad. Con lo cual, pues el Calero no es el único problema. También Urbi, Ariz o incluso lo que hemos comentado de San Miguel. Nuestro grupo también ha hecho interpelaciones, por ejemplo, en el Senado, y la respuesta pues, ha sido del mismo estilo, que hay planes de acción contra el ruido, que consideran a Basauri como una zona de alta prioridad, que hay que implantar medidas de protección acústica y hablan, pues como hemos dicho, esto se hizo en el 2019, plazo de ejecución de 16 meses de esa redacción del proyecto de construcción, pues esto está claro que se está alargando sine die. Cuando se pregunta a este equipo de gobierno, pues la respuesta es esa, que se está a la espera de que se tome una decisión de cuándo se va a tomar por parte del que tiene la competencia la decisión. Pero va pasando el tiempo y las personas afectadas están sufriendo los ruidos y no ven una solución. Por lo tanto, creemos que los representantes municipales tenemos que tener una actitud más activa y hablo en esta moción de esta corporación. Parece también que en el Gobierno de Madrid todo está detenido en el limbo, sin avances y lo que es peor, que se siga atrasando, como decimos. Desde luego, el Ayuntamiento en estos años de gestión sí ha estado en continuo contacto con Adif. Ha estado en continuo contacto con Adif, que sepamos, pues tratando el tema de la playa de vías de Pozocueche, La Pacha, la futura estación de Bidebieta. Ahora con el tren de alta velocidad se está hablando del apeadero. Entonces, claro, da la sensación de que para algunos temas hay una comunicación en la cual la otra parte es receptiva, pero para el tema de las pantallas acústicas, Adif es tan receptiva o tiene tan en cuenta a Basauri, pues públicamente nunca, desde luego.
Entonces, vamos a apoyar la moción porque entendemos que la corporación tenemos que levantar la voz ante esto y tenemos que decirle a DIF que, pues lo que hemos dicho, que aparte de Pozocoeche, La Pacha, la estación de Bidebieta, que está muy bien, y ahora el apeadero del TAP, pues que se le olvida que aquí hay un problemón y que tiene que ponerse ya a dar una solución, porque es un problema social de primer orden. Entonces, nuestro voto es afirmativo. ¿Sí? Sí. Vale, estamos todas y todos de acuerdo, y el Grupo Socialista Municipal, por supuesto, que los focos de ruido que el tráfico ferroviario crea a lo largo y ancho del municipio de Basauri son varios y generan molestias a la ciudadanía que reside junto a las líneas de Adif, Euskotren y la antigua FEDE. Todas estas afecciones están recogidas en la actualización del mapa de ruido que se aprobó definitivamente en abril de 2021 y busca identificar y solucionar los problemas relacionados con ruidos, mejorando la calidad sonora de Basauri. Una de las mejoras a realizar y que estamos comentando y debatiendo ahora mismo y que está contemplada por el Ministerio de Transporte es la colocación de estos 2 kilómetros de pantalla para mitigar el ruido de la línea C3, tanto en cercanías, de largo recorrido y de mercancías, sobre todo en los barrios de San Miguel y Calero. Esta solución está prevista en este proyecto de construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción que se están estudiando allí en las fases 1 y 2 de la zona norte. Es cierto que la tramitación completa de este proyecto de construcción está llevando retrasos que no son ideales. Es verdad que se empezó en 2019 y la tramitación era de 16 meses, pero sí que es verdad que, aun siendo esta situación anómala, hoy en día se están dando los pasos, y lo sabemos y podemos confirmar, para que esa ejecución sea una realidad. Y hoy mismo, por ejemplo, en el BOE se ha publicado, jueves 31 de marzo, un anuncio de Adif en el que se somete a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, ¿vale?, para la colocación de este apantallamiento en toda la cornisa norte, ¿no? En este caso sería País Vasco, Cantabria, Asturias y Castilla y León. Por tanto, sí se están dando los pasos. Además, queremos recordar que desde este equipo de gobierno se han instado a las instituciones pertinentes y se han tomado las medidas necesarias para que este proyecto de solución sea una realidad, además de dar la información oportuna si así se requiere. Por tanto, pedir algo que ya se hace por sistema entendemos que no es necesario. Por eso vamos a votar que no a esta moción, además de la forma que también se ha hecho mención anteriormente. Una moción hay que darle un voto único. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con el apantallamiento, por supuesto, y lo creemos absolutamente necesario para paliar todas las afecciones y mitigar el ruido que se está emitiendo desde las diferentes ferrocarriles y que están sufriendo nuestros vecinos. Además, sabemos, si miramos la moción, ese punto 2 que quizás a nosotros nos hace instar al gobierno vasco, un gobierno vasco que a día de hoy no es competente en este tipo de proyectos, sino el Ministerio de Transportes. Por tanto, repito, el apantallamiento es una prioridad para este Partido Socialista. De hecho, se están dando los pasos correctos, creemos, desde el Ministerio de Transportes, además, pero no por eso podemos apoyar toda esta moción. Pero que quede claro que ese apantallamiento es absolutamente necesario y haremos todo lo posible y haremos las interpelaciones necesarias a las instituciones que sean competentes para que eso sea así. Por tanto, el voto a esta moción será un no, pero sí al apantallamiento. Jota. Bueno, pues esta moción no podemos apoyarla por varios motivos. El fundamental de todo ello, de ellos es que se reclaman cuestiones pues que, como bien ha dicho la compañera Irene, ya se están haciendo. Por un lado, se pide que el Ayuntamiento de Basauri reclame al Ministerio unas pantallas que el Ayuntamiento ya ha reclamado en varias ocasiones a Adif y por otro pide al Ministerio que inicie una tramitación que ya ha iniciado. Y luego, además, no sé, hacéis una propuesta de que invitemos al Gobierno vasco a esta historia donde, bueno, creemos que ni pincha ni corta. O sea, nos pedís que instemos al Gobierno vasco, cuya competencia en este asunto realmente es cero, como ha dicho Irene, para que a su vez inste al Ministerio del Gobierno de España.
donde que yo sepa, vosotros también estáis en el Gobierno de España. Y que realmente es el que tiene la competencia y la obligación de colocar esas pantallas. La verdad es que, gobernando como gobernáis en Madrid, claro, pretendéis tirar un balón que es vuestro al tejado de otras instituciones, como el Ayuntamiento de Basauri o el Gobierno vasco, en lugar de reclamar y de presionar donde hay que reclamar y que presionar. Presionad a vuestros compañeros y compañeras de Madrid para que se den prisa en poner las pantallas. Que este ayuntamiento ya ha hecho sus deberes para defender los intereses de los y las basauritarras. Ahora el resto de la tarea les corresponde a otros. Bien. Esan dut ezetz. Nire bozka ez eskuada. Bueno, todo esto tiene una explicación. Podemos estar en el Gobierno de Madrid y yo tengo aquí pues en reclamaciones del PP, de Bildu y de Podemos. Y eso os la leo y aún estamos esperando a ver la contestación del Congreso. Relativa a la construcción de protecciones acústicas en Basauri dirigidas al Gobierno para que se solicite respuesta escrita. Y pedimos escrita, porque ya aquí se está hablando mucho y se habla mucho, pero yo tengo aquí la del PP, la de Bildu y la nuestra. Y otros se hablan, oye, he hablado con este, hablo con tal. Aquí lo que me vale es lo escrito. Y en este sentido creo que es importante que se presente y la información llegue. Después de haber presentado esta moción, nos han venido informando en la comisión de que, oye, que esto ya está, que no sé qué y tal. No, la información tiene que ser con una transparencia grande. En el 2018 el Gobierno aprobó unos presupuestos para la construcción de 2 kilómetros de pantallas antirruido en el centro de Basauri y en el barrio de San Miguel, con el fin de aliviar los cerca de 80 decibeles que sufren los vecinos y vecinas cercanos a la vía del tren. Desde ese momento y hasta hoy no se ha conocido un avance en la instalación. De todo ello se preguntan qué motivo de explicación del retraso en la construcción de estos paneles, qué calendario hay previsto para la instalación de las pantallas acústicas en Basauri. Y está firmado por Juancho López Uralde, Roberto Uriarte y Pilar Garrido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también tenemos una labor, aunque estamos en el Gobierno, quien lleva la relación con Adif es quien lleva. Entonces, lo que les pedimos es transparencia y respuesta. ¿Por qué pedimos al Gobierno vasco? Y el Gobierno vasco hay que pedirle, con una razón, el Gobierno ha estado en la negociación de la parada de la Pacha. Ha estado ahí negociando y ha negociado lo que le interesaba. Que me parece bien que negocie, que la entrada al túnel y a la estación de Bilbao por el túnel del TAF. Ha puesto una condición, les ha puesto una condición que para hacer la estación, y si pone una estación y nos perjudica esa estación a Basauri porque va a haber un aumento de trenes, el Gobierno vasco lo lógico es que diga a Basauri hay que ponerle la protección que está concedida y que se lleve a cabo. Que como mismo que pone condiciones para otra cosa, para nuestro pueblo que ponga condiciones, porque nuestro pueblo nos mete en todo y tenemos todos los servicios, todas las infraestructuras y de todo, cuarteles, Mercado Bilbao y todas las infraestructuras de mercancías por un sitio, por otro. Entonces, lo lógico es que no ese aumento de trenes que se va a dar más, pues que podrías haber condiciones. Y esas condiciones en la negociación hay una presión. Y yo lo que estoy pidiendo es, si somos grupos municipalistas, vamos a ponernos de acuerdo y hacer una petición. Que eso no es nada, simplemente que se acelere el proceso. Es una cosa sencilla. Y lo otro, decir, es que estás en el Gobierno, estáis en el Gobierno. Pues bien, ¿y qué? Pero también presionamos estando en el Gobierno y hay que presionar de todos lados. Pero quien en estos momentos debemos hacer es desde Basauri y los partidos que somos municipalistas no desviemos todo, sino que sencillamente tenemos que pedir a todas las instituciones, al Ministerio, al otro lado y al otro lado. Y yo creo que está así de claro. Vale, solo por puntualizar. Esas reclamaciones que dices, te puedo imprimir también las mociones que mandamos del Ayuntamiento al Ministerio también,
que no sé si te las habrán pasado, pero también están las del Ayuntamiento de Basauri, que mandamos también las reclamaciones. Y luego, por puntualizar, el gobierno... Perdona, estoy hablando yo ahora, respétame. Creo que están hasta publicadas en el periódico también, ¿eh? Pero bueno, en cuanto al gobierno vasco, negociaciones, la Pacha... A ver, el gobierno vasco ha entrado en negociaciones, ha pedido la encomienda de gestión del ministerio para que sea el gobierno el que gestione la entrada del TAB y demás. No vamos a mezclar cosas, no vamos a mezclar cosas que el gobierno vasco en el apantallamiento de la línea de Adif de momento no tiene nada que ver, de momento. Y luego ya, bueno, no voy a entrar en más detalles, pero sí, si permitís la licencia, yo tengo un amigo que esto se le llama el juego de la pelotita. Y cuando alguien tiene un problema, dice, yo tengo la pelotita y te la paso a ti. Y así tú tienes el problema y tú solucionas el problema con la pelotita. Aquí, el que tiene un problema lo tiene que solucionar y el problema no está... O sea, por supuesto que el problema lo estamos sufriendo en Basauri, pero la solución está donde está. Y la pelotita, o por lo menos parte de la pelotita, la tenéis vosotros, no el Ayuntamiento de Basauri. El día 16 tuvisteis una comisión en la que se os explicó, el día 17, perdón, este mes, la comisión de este mes, da igual. Tuvisteis la comisión este mes, se os explicó todo esto, o sea, no digáis que no hay información de que nos ha explicado. Entonces, la pelotita está allí, no está aquí. Aquí, la responsable técnica coge el teléfono y no hace más que llamar a Adif para que se den prisa, que estamos cansados ya. No voy a volver a cómo he defendido o cómo hemos defendido la moción anterior de las afecciones ferroviarias que tiene Basauri. No vamos a volver atrás, porque no me voy a repetir, pero la pelotita está allí, no está aquí, está allí. Eso es una parte, hay otra parte. Es decir... pero que no entraba en ninguna otra parte. No, pero sí, has dicho que se nos informó y tal. Se nos vino a informar después de haber presentado la moción, y no, antes no se informó de nada. Entonces, vamos a ver cuándo se debe informar. Entonces, la moción se queda y además que el apantallado es importante porque puede amortiguar y según va desviando la variante sur ferroviaria, como nos metan por ahí, porque la primera fase vas a poner en marcha desde Bilbao, vamos a padecer todo eso también. No voy a entrar a discutir más. Lo que quiero decir es que a veces las formas nos pierden y hay mociones quizás interesantes, quizás que podíamos debatir de otra forma y al final nos perdimos en el debate de 4 o 5 cuestiones que quizás no tendrían que estar de esta manera aquí. No digo que no tengan que estar aquí, de esta manera aquí. Sin más. Pasatzen dugu hurrengo puntura. Bueno, ez da puntu gehiagorik. Eskaerak eta galderarik, kanpoko eskaerak eta galderarik ez daukaguz, baina bai daukagu... ¿Bai? Ah, ¿no has votado? Se ha votado. Pero se ha presentado... Bueno, bai. Sí, Elkarrekin Podemos... Aprobamos a favor, pero todos los demás han votado. Bai. Ondo. Entendía que como proponente estabais de acuerdo con la moción. Vale. Pero... Ahí. Siempre que presentamos mociones Correcto, Marian. al grupo que lo propone, ahí está el secretario y yo por eso levanto la mano, no sea que luego esto diese algún problema. Me parece correcto, que no haya dudas. Vale, esaten ari nintzen, kanpoko eskerarik eta galderarik ez daukagu salvo espen bat badauz personalen juntakoak, los de la Junta de Personal que querían intervenir en el pleno. Sí. Bai, Pachi, dices el... Perdón. Nombre y apellido para que conste. No sé si está... Bueno, igual está encendido ya. Apuntatuta daukat arrastion guztioi, baina esango dut gabon guztioi. Eskerrik asko, soy Pachi Sánchez, soy delegado de Comisiones Obreras y presidente de la Junta de Personal. Y voy a ser breve porque si no nos va a dar tiempo a poneros el chándal. Y luego, por otra parte, aquí estamos bien y ¿dónde vamos a estar mejor que aquí? ¿No? Pero bueno, voy a ser breve, sin más.
Lo que voy a transmitir a continuación, lo que voy a leer es nuestra valoración y nuestro juicio de un conflicto que tenemos con el ayuntamiento por lo que nosotros denominamos incumplimientos del convenio. Voy a hacerlo de forma correcta, no exenta de crítica y con el ánimo que aún perdura en nosotros de buscar soluciones conjuntas. Mis palabras son en representación de la Junta Personal, de la plantilla municipal y asimismo de los trabajadores de los organismos autónomos y trabajadores dependientes del ayuntamiento que en algunos aspectos sufren la misma problemática que nosotros. Cuando ya por el mes de julio de 2018 firmamos un acuerdo con el equipo de gobierno, firmamos un acuerdo de buena fe, un acuerdo con sus derechos y con sus responsabilidades, dejando, como no puede ser de otra manera, tinta en el tintero. Un acuerdo responsable, un acuerdo firmado con el equipo de gobierno, entonces liderado por Andoni Busquet. Nos dimos una palabra en un acto que por nuestra parte creímos sincero y por nuestra parte así fue. Hitza hitz. Hitza hitz es un dicho, es una esaera zaharra que literalmente significa la palabra es la palabra, pero tiene implícito mucho más. Tiene implícito que habla del honor, tiene implícito que habla de lo que es cada uno y tiene implícito que es una manera de comportarse. Han pasado 5 años y hay importantes aspectos del acuerdo convenio sin cumplir, como son el reglamento de bolsas de trabajo, el reglamento de sustituciones, el reglamento de asistencia a cursos de euskera, los porcentajes de interinidad, la recuperación del poder adquisitivo, el plan de igualdad, etc. Además de estos incumplimientos, hemos ido adquiriendo otros por el camino, que provienen de leyes, como es el teletrabajo. Muchos de estos incumplimientos gozan de una propuesta realizada por la representación de personal. Propuestas que a nuestro juicio mueren en un cajón, donde el equipo de gobierno, en algunos de ellos, en la mayoría de ellos, ha estado dando la callada por respuesta. Y esto sí que molesta, porque nosotros lo que le pedimos al equipo de gobierno es que asuma su responsabilidad, es decir, que asumáis vuestra responsabilidad y que contestéis a los requerimientos y a las solicitudes de la plantilla, porque está muy feo eso de no contestar. Seguimos a la espera de la solución a los incumplimientos antes citados. Estamos en un periodo de movilizaciones donde hemos hecho 5 concentraciones. El día 6 haremos la siguiente y otras que vendrán. Seguiremos movilizándonos hasta conseguir todos nuestros objetivos. Hace 15 días, haciéndonos eco de unas declaraciones en prensa del equipo de gobierno en referencia a la recuperación del poder adquisitivo, hablabais de parámetros de proporcionalidad, en referencia a que el aumento del 6,2 pactado con vosotros no gozaba de proporcionalidad. En un intento que no voy a calificar, pues no lo sé si era de echarnos a la ciudadanía encima. Esto nos parece también un acto que no se debe hacer, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido sobre la proporcionalidad de la estructura salarial en todos los estamentos de la comunidad autónoma o de cualquier órgano, ¿no? Pues hasta en esto se equivoca el equipo de gobierno, porque el acuerdo fue y es muy responsable, proporcionado y muy proporcionado. Y entiendo que es proporcionado porque por ello lo firmasteis. Si no, no lo hubierais firmado. A no ser que pensaríais incumplirlo, que no creo, ¿no? Cuando firmamos este acuerdo, las pérdidas entre los incrementos salariales y la evolución del IPC en el periodo 2010-2018 ascendían al 12,6 y el acuerdo alcanzado fue del 6,2. Por eso decimos que es proporcionado y responsable. Posteriormente, la pérdida del poder adquisitivo en el periodo 2010-2022 supera el 20%. Este año la subida salarial ha sido del 2%. El IPC del 2021 ha sido del 6,5%. En estos momentos de marzo tenemos un IPC con el 9,8%. Así es difícil seguir, algo habrá que hacer. Mientras tanto, el conjunto de la plantilla trabaja con altos índices de profesionalidad, dando el servicio de forma muy satisfactoria.
durante la pandemia, por ejemplo, como se ha reconocido públicamente, a pesar de la falta de ordenación necesaria de los recursos humanos ante los continuos brotes de COVID, donde además tampoco se ha tenido una respuesta ágil con la elaboración de un reglamento de teletrabajo. Otras instituciones ya lo han hecho. En cualquier caso, la plantilla seguirá trabajando con profesionalidad. Durante este tiempo solo hemos notado silencio y ausencia de contestaciones. Nos sentimos faltados en el respeto en el momento que no se nos contesta. La callada por respuesta no es forma de normalizar las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Basauri. Exigimos más respeto, más voluntad y mayor implicación, abandonando el inmovilismo por el que discurren los incumplimientos antes citados. Las formas son muy importantes. A nuestro juicio no se están cuidando. Se funciona sin rumbo y a golpe de timón de última hora. Para muestra un ejemplo de ayer. En el día de ayer se nos hace llegar 2 informes. Qué casualidad que se nos hagan llegar ayer, justo cuando vamos a asistir al Pleno. 2 informes que no voy a calificar porque además de no haber tenido el tiempo suficiente para analizarlos correctamente y que tampoco voy a calificar por respeto a los autores al no haber podido analizarlos, ¿no? Pero tienen la pinta de ser informes a la carta, pedidos bajo una premisa restrictiva, no bajo una premisa posibilista. Son informes de encargo, son informes obvios. Nosotros también leemos las leyes y son informes de parte. Y otra vez el equipo de gobierno se vuelve a equivocar. En negociación colectiva, cuando 2 partes firman un acuerdo y surgen discrepancias en su aplicación, interpretación, etcétera, no es una parte la que encarga un informe para decir que no, sino que en la mesa de negociación, en la Comisión Paritaria de Interpretación, en los órganos que tenemos para ello, se acuerda el qué hacer, qué informes y a quién pedir, qué sentido deben tener, qué vías debemos explorar. Lo que no vale es estar 4 años callado y ahora, por cuenta y riesgo, venir con estos informes de parte. Pero esto lo dejo para mejor análisis y ya le haremos un capítulo a los informes si es que lo merece, ¿no? La mesa de negociación y la Comisión Paritaria de Interpretación, donde estamos las 2 partes, son las soberanas en este asunto y a ellas hay que remitirse a la hora de encargar o de hacer un informe. No vale un informe de parte. Nos ratificamos en lo que venimos diciendo durante todo el conflicto. Existen vías legales y solicitamos voluntad máxima. Soluciones de parte no son válidas en cualquier conflicto. Es como si a Putin le pidiéramos la solución para el tema de Ucrania. Pues es una solución de parte. Por todo lo dicho, queda negro sobre blanco nuestra reclamación. Son legítimas y proporcionadas, por lo que solicitamos la convocatoria de la mesa de negociación o la comisión paritaria, donde pongamos fechas, soluciones, donde se requieran los informes y asesoramientos necesarios para dar la solución a todos y cada uno de los incumplimientos del acuerdo convenio. Porque a nuestro juicio, solucionarlo es posible. Necesitamos voluntad, necesitamos recursos, necesitamos soluciones. Eskerrik asko entzutagatik. Ondo, Patxi, sin ánimo de entrar en polémica, porque tampoco se trata de eso y obviamente sí que hay 2 informes, que hablan de la imposibilidad legal de un incremento por encima del 2%, tal y como está establecido por los presupuestos generales del Estado, como así sucedió hace un pleno o 2 plenos, que la propuesta del incremento salarial fue el máximo que estaba permitido por la ley, que era el 2%. A partir de ahí, nosotros cogemos el guante y sí que estamos dispuestos a reconducir la situación y ver, has hablado tú de legalidad y ilegalidad también, de ver qué posibilidades tenemos dentro de la legalidad posible, pues para seguir avanzando y seguir trabajando en los puntos que yo creo que sabéis, porque sí que estáis teniendo múltiples reuniones y esas peticiones que están en el acuerdo, pues, tanto como el plan de igualdad, la gestión de las bolsas y demás, sabéis que bueno, se está tramitando, se está trabajando en ello y creo que en breve podríamos ir aclarando distintas situaciones y resolviendo distintas situaciones que en ese acuerdo están
están reflejadas. La intención, reconducir la situación, obviamente. Dentro de la legalidad vigente, obviamente, pero ahí, bueno, pues nos hablaremos, seguiremos hablando. Yo creo que con el responsable de Recursos Humanos tenéis reuniones periódicas y conmigo ya tuvimos también al principio de la legislatura y yo me reafirmo en lo que en ese momento os trasladé y yo creo que, bueno, pues que hay que reconducir la situación. Ondo, ez dakit beste eskara eta galderarik daukagun, bai, ez? Bueno, ba, Gabon guztioi.